Ser Historia, con Nacho Ares. Con cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que esto es del siglo XI. Por favor, pongan bien el papel. Muy bien. Y no jueguen con él, ¿vale? Piezas históricas y... Hola, ¿dónde estás? Margarita, gracias a Dios que te encuentro. ¿Qué me dices? Si no sé nada de ti desde hace más de un mes. ¿Debo recordarte que no estás de vacaciones? Margarita, escucha. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos, yo tengo que reconocer que estoy emocionado, un poco apabullado, ¿no?, por la cantidad de gente que hay en esta sala del Pendón, aquí en San Isidoro, en León, en mi tierra. Lo hacemos escuchando un fragmento de esa película documental, Onyx, que ha hecho reverdecer de alguna forma la historia de la ciudad y del Reino de León en los últimos años. Sobre la mesa, la gente que nos está escuchando no lo puede ver, pero todo el público que nos acompaña aquí en San Isidoro, en León, puede ver la réplica del cáliz de Doña Urraca, un objeto absolutamente mágico, absolutamente maravilloso, que ha permitido reescribir algunos aspectos de nuestra historia. Es cierto que también sumido en el mundo de la leyenda y de la tradición, pero eso no deja de ser parte de la historia y de esos elementos que a nosotros nos hacen seres humanos y nos hacen crecer, pensar, tener inquietudes y mirar un poco al futuro. Quería dar las gracias, antes de comenzar el programa, al Ayuntamiento de León y a la Diputación de León por el patrocinio para poder realizar este programa hoy aquí en San Isidoro, en León, y por supuestísimo a la propia institución, al Museo de San Isidoro, que desde un principio nos ha abierto sus puertas y con un cariñoso abrazo siempre ha estado a bien en todas las peticiones que hemos hecho a la hora de intentar, como decimos siempre, intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en San Isidoro, en León, en nuestra tierra, porque 3 de los miembros de este equipo somos de León: Jesús Callejo, el crononauta, Ana Caballero, al frente de las redes sociales, y un servidor, Nacho Ares, somos nacidos aquí en esta tierra, y siempre hemos hecho, yo creo que... iba a decir propaganda, no es propaganda, hemos estado muy orgullosos de ello y así lo hemos manifestado en todos los programas, ¿no?, que siempre metemos cuñas de León y de Egipto. También hablaremos de Egipto, por supuestísimo, no podía ser de otra manera. Vamos a hacer un programa muy especial, como decía antes, aquí en San Isidoro, en León, donde vamos a hablar no solamente de este emblemático espacio arqueológico, histórico, turístico, artístico, que matiza muchos de esos perfiles de la historia maravillosa del Reino de León. Vamos a hablar de la catedral, de otros monumentos, vamos a hablar también de los misterios, por supuestísimo, que rodean al cáliz de Doña Urraca, y siempre, como digo, pues rodeado de buenos amigos. Para mí es una satisfacción muy grande, ¿no?, que mi propio padre esté aquí en la primera fila compartiendo estos minutos de historia con nosotros, y por supuestísimo, muchísimas gracias a todo el público que llena esta sala del Pendón, insisto una vez más, aquí en San Isidoro, a quien les pido un primer aplauso para dar la bienvenida a lo que tanto nos gusta a todos, ¿no?, que es disfrutar de la historia. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, leonés, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Leonés. Encantado. Nunca te había presentado así, ¿eh? No, nunca, pero este es el lugar adecuado para presentarme así. Desde luego, y imagino que sentirás la misma emoción que yo, ¿no? Totalmente. La verdad es que estar en León, ¿no?, en tu tierra, en este lugar que tú lo has descrito perfectamente, ¿no?, en la réplica del Grial de Doña Urraca y de todo lo que conlleva, ¿no?,
Pues hombre, ¿qué más queremos? Encima un público estupendo, animoso y que nos presta este calor, esta energía, pues miel sobre hojuelas. Además, que tenemos a ambos lados del Grial. Tenemos pues no sé, los amigos que siempre nos acompañan, ¿no? Playmobil. Tenemos un legionario. Un legionario de la Legio Sexta o de la Séptima, que fueron las dos las que intercambiaron ahí esfuerzos para fundar la ciudad de León, y el protagonista, que le vemos ahí un poco gordito, ¿verdad? Es un monarca del Reino de León, un poco gordito, que va a ser el protagonista, como digo, de nuestro cronovisor. Tenemos preparado ya aquí, Jesús, sobre la mesa, el teclado de esta máquina del tiempo que semana a semana nos hace viajar al pasado. Un día tenemos que hacer un viaje al futuro, ¿no la ve? Pues verá, no sería mala historia. Solo hay que engrasar un poquillo más los ejes y los engranajes de este cronovisor y, por supuesto, igual que vamos al pasado, podemos ir al futuro, y además hasta podría ser interesante, porque lo hizo Julio Verne y acertó bastante. Pues mira, a ver si nos convertimos y llegamos un poco a asemejarnos a lo que hizo él. Jesús Callejo, como digo, tengo aquí delante las teclas de este cronovisor, de esta máquina del tiempo. ¿A dónde nos haces viajar en esta ocasión aquí en San Isidoro, en León? Bueno, pues como te puedes imaginar, nos vamos a la Edad Media y en concreto al 16 de abril del año 958. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ese hombre entrado en carnes que se ha cogido un cabreo de 40 monos, ¿quién es? Bueno, pues estamos en presencia, entre otros... Se le ve muy enfadado, ¿eh? Está muy enfadado y muy gordo también, ¿no? No sé por qué razón le llaman Sancho I el Craso o el Gordo. Ya sabes que en la Edad Media, a la hora de poner apelativos, no se cuidaban se quedaban cortos, con remilgos. Y entonces, el que le llamen el Craso, y justo en este momento estamos en el palacio del rey García Sánchez, en Pamplona, también con su abuela, doña Toda. Y este buen hombre que tenemos aquí es ni más ni menos que Sancho I, el hijo de Ramiro II, también apodado el Diablo, que ya le vale. Menuda familia, ¿no? Uno el gordo, el otro el Diablo. Sí, bueno, y luego verás el que le sucede. Todos amigos, ¿eh? Todos amigos. Y este buen hombre pesa 240 kilos ahora mismo, tal como le vemos. Claro, esto te puedes imaginar que le imposibilita para muchas cosas. Primero, para yacer con su mujer y procrear, que eso se lo achacaban mucho también sus súbditos. Claro, el cabreo es bastante considerable porque él necesita volver al poder, porque claro, estamos hablando un poco para ponernos en situación que él ha estado gobernando durante 2 años y luego a través de una conjura le han echado porque ni siquiera se podía sentar en el trono, no se podía sentar en su jamelgo para cabalgar, no podía ni siquiera enarbolar una espada, y eso le convertía en un auténtico inútil. Si además de eso, pues a la hora de gobernar no tenía las mejores alianzas posibles, pues eso consiguió que se conjuraran contra él, entre ellos Fernán González, el primer conde independiente de Castilla, junto con ciertos nobles gallegos, y claro, y hay que poner remedio a la situación. Entonces, ¿a dónde se ha ido? A Pamplona. La acoge la reina Toda de Navarra, viuda y regente, y tiene que poner una solución. Y aquí es donde nos hemos venido con este cronovisor, porque es un momento histórico importante. Lo que hace la reina Toda es que pide ayuda a la persona más influyente que había en aquel momento, y ¿te puedes imaginar quién es, Nacho? ¿Quién es? Ni más ni menos que el califa Abderramán III. Bueno. O sea, eso de que se llevaban mal ahí los reinos cristianos con los reinos musulmanes, bueno, hay un poco de todo. Se llevaban mal entre todos, entre los propios reinos cristianos, entre las propias razas musulmanas y árabes también, pero en este caso piden ayuda. ¿Y quién es el que le presta ayuda? Y por eso estamos viendo que entra por la puerta, ni más ni menos que el mejor médico que había en aquel momento. Médico medieval, médico del siglo X, médico judío, a pesar de que viene del califato de Córdoba, que es Saprut, Haddais ibn Saprut, que era pues, una eminencia, una especie de Avicena, lo sabía todo, incluso había inventado un remedio pues, para evitar, por ejemplo, los envenenamientos, una especie de triaca con una serie de compuestos, de hierbas medicinales, que las conocía perfectamente. Y claro, cuando le está examinando ahora mismo a Sancho el Craso, pues dice, vamos a ver cómo conseguimos que adelgace en tiempo récord parte de los 240 kilos. Y hace que lo consigue.
Claro, no lo puede hacer en Pamplona porque no es el lugar más adecuado, lo que le está aconsejando... Allí no había clínicas de dietética como ahora, ¿no? Pero vamos a contar un poco el remedio que se utilizó, bueno, la operación Bikini, nada comparado con lo que vamos a decir. Claro, tú imagínate, Saprut, este médico judío, médico de Al-Ándalus, que había nacido en Jaén, ve a este señor gordísimo, una obesidad mórbida, y dice, ¿qué puedo hacer para que vuelva a recuperar el poder? Tiene que hacer dos cosas. De hecho, a Abderramán III hay como dos condiciones. Dice, bueno, primero, que adelgace este buen señor y luego yo le prestaré un ejército para que vuelva a recuperar el trono leonés, que en ese momento lo había ocupado Ordoño IV, que por cierto le llaman el malo o el jorobado. O sea que como es, los apelativos siguen. En ese momento está ocupando este trono, precisamente por esta conjura, por esta sublevación de Fernán González y de otros cuantos condes. Y luego, una vez que adelgace, si lo consigue, y ahora diremos a ver si lo consigue y no, y qué sistema utiliza, luego le prestará un ejército para intentar recuperar el Reino de León, y ahí entraríamos en ese segundo periodo donde vuelve a, en este caso, ocupar el trono, pero nunca mejor dicho, esta vez sí se puede sentar en el trono. Fíjate que a lo largo de la historia muchos monarcas y otros personajes conocidos han pasado a la historia pues precisamente por su gordura, ¿no? Aquí vemos como a Sancho le echaron literalmente por gordo, por no el y bueno, trasero. Un poco por manta también, porque ya te digo que es que tuvo una serie de actuaciones no muy correctas, entre ellas enemistarse ni más ni menos que con Fernán González. Pero es un problema la obesidad que a lo largo de la historia ha tenido pues mucha profusión. Hemos preguntado a la doctora Míriam Belmar Olivares que nos hable un poco de la historia, de cómo era esa gordura en la Edad Media, precisamente en los siglos en donde se mueve la vida de Sancho I el Craso. Vamos a escucharla. En la Edad Media ya, pues hombre, la alimentación no se cuidaba prácticamente nada, y de hecho pues las clases pobres, lo que es recurrir a carne, recurrían poco, y su alimentación estaba centrada sobre todo en el pan y incluso en vino, en cerveza como bebida, porque el agua prácticamente era una fuente de transmisión de enfermedades desde nuestro alimento diario, como puede ser ahora. Entonces estaban pues un poquito más nutridos, y las carnes se reservaban más a la alta sociedad, que disfrutaban de ciervos, de cerdos. Eso sí que ellos comían en grandes cantidades, pues porque precisamente se veía como un signo de lujo y de poder. Pero sí que también hay referencias de que el sobrepeso no estaba muy bien visto, porque se asociaba a la gula, a la lujuria, y eso pues estaba considerado más bien como un pecado. Mucha gente de este público que hay aquí en la sala del Pendón está mirándome como ahora me estaba sirviendo en la copa un poco de leche. Mi padre, que está aquí, sabe que yo soy muy lechero, y una de las condiciones que yo pongo a todos los sitios donde voy a hacer el programa es que pongan una botella de leche fresca. Es una fricada, pero bueno, que escuchando a la nutricionista viene un poco a cuento, ¿no? Bueno, hay que ser un poco sano también, ¿no? No hay que pedir cosas excéntricas. Pero fíjate, Jesús, lo que escuchábamos en la doctora Míriam Belmar, el detalle de cómo vinculaban la obesidad con el pecado, con algo demoníaco. Sí, claro, desde luego no tenía todo a favor para ocupar el trono de León. Lo que pasa es que, bueno, cuando muere Ramiro II, vamos a hacer una sinopsis muy rápida, porque esto es como un Juego de Tronos, pero real. O sea, muchas veces nos encandila esta serie, ¿no?, de televisión de Juego de Tronos, pero es que si nos vamos a este periodo y en esta época y en estas latitudes geográficas, pues ahí te das cuenta de cómo funcionaban, ¿no?, las cuchilladas traperas, cómo había conjuras, revelaciones y conspiraciones de todo tipo. Bueno, en este caso, cuando muere Ramiro II, el diablo, le llama el diablo precisamente por ser bastante sanguinario con sus adversarios, el que le sucede es Ordoño III, que era el hijo de su primer matrimonio. Y bueno, pues él dura lo que dura, tampoco fue uno de los grandes monarcas, de hecho muere a los 31 años de una forma como muy oportuna para que ocupara el puesto Sancho I el Craso, que no reunía ninguna circunstancia, ¿no?, ni física ni intelectual, te podría decir. Pero claro, tampoco había mucho para elegir, entonces a él al final le coronan en el año 956, ya te digo, 2 años después le destronan con toda esta conjura que te acabo de comentar. A partir de ahí es cuando él se tiene que ir a Pamplona. En fin, la reina toda, con 80 años ya que tiene en aquel momento, es como la mente maquiavélica que va hilando hilos, y ella se da cuenta que es mejor que esté su nieto que no otro candidato, y por supuesto menos pues Ordoño IV, que ya había demostrado que era sanguinario, que era un poco salvaje, que no cuidaba ni a sus vasallos y que con sus enemigos pues tampoco, en fin, estaba a la altura. De hecho, los musulmanes le consideraban un depredador moral, o sea, no consideraban que fuera una
persona digna de ocupar un trono de estas características. Bueno, pues entonces hay que empezar ya con esa dieta. Evidentemente, Abderramán III, que ve la oportunidad perfecta, porque el tío no era tonto, sabía perfectamente lo que se estaba hilando en los distintos reinos cristianos, y entonces ve una oportunidad. Dice, bueno, venga, yo te mando a mi mejor médico. El médico, una vez que hacen análisis, dice, venga, para Córdoba. Entonces se van al califato y se van a Medina Azara, el palacio de Abderramán III, y ahí empieza esa dieta draconiana, esa dieta exhaustiva. Porque no tenía que ser sencillo. Hoy lo vemos, a ver, 200 y pico kilos es muchísimo peso, es un problema que, bueno, que va más allá incluso a veces de la propia dieta, ¿no? Pero en aquella época donde no se tenía un conocimiento, aparentemente, ¿no?, visto desde nuestra perspectiva, en el siglo XXI, la dieta tuvo que ser extraordinariamente fuerte. Fuerte porque dura 40 días. Ten en cuenta que el tiempo va en contra suya. Se necesita cuanto antes reponer el poder, porque es verdad que Ordoño IV tampoco estaba ejerciendo bien su poder y no estaba jugando bien sus cartas. Entonces, en 40 días, esto es lo que dice la crónica, entre ellas la crónica de San Piro, ¿no?, una crónica en latín de esa época, lo que dice es que en estos 40 días, ¿qué es lo que hace este médico, ¿no? O sea, pues lo primero, y te parecerá una auténtica aberración, pero es que no le quedó más remedio. Ten en cuenta que este hombre estaba tan gordo, no de ese momento, sino desde pequeño, porque el tío se inflaba a venados asados, él comía 7 veces al día, cada plato o cada comida consistía en 17 manjares distintos, o sea, te puedes imaginar, y el tío no reparaba en nada, ni en gastos ni en comida. Bueno, pues lo primero que hace Saprut es coserle literalmente la boca, coserle la boca. Para que no coma. Para que no coma. O sea, le pusieron una pajita y con esa pajita lo que iba es absorbiendo líquidos y una infusión, 7 infusiones diarias con unos preparados herbarios que se conocía perfectamente este médico judío. Y para que no se arrancara esos hilos por los que le habían cosido la boca, le ataron de pies y manos a la cama. Sí, porque veían automáticamente. Así pero cualquiera adelgaza. Sí, pero es que además, no tiene ningún mérito, no hace falta ser... Pero es que tenía que hacer ejercicio, con lo cual de vez en cuando le levantaban casi con una grúa y le ataban con unas cuerdas y le obligaban a caminar unos cuantos kilómetros, con la boca cerrada, por supuesto. Y luego se sentaba, le daban una pajita y a absorber sus líquidos, su agua y sus hierbas medicinales. Este era el ingeniero de estas ideas, era Hasdai Ben Saprut. Exactamente, claro. Saprut, ya te digo que era el médico, bueno, una eminencia, y de hecho fue consiguiendo poco a poco, claro. Imaginaos también baños de vapor, porque había que eliminar la mayoría de líquidos que él tenía acumulados ahí. Entonces, venga, baños de vapor, sudaba como un bendito, ¿no? Claro, esta dieta que no se alimentaba de nada sólido, todo eran, pues eso, hierbas medicinales, en fin, una serie de infusiones extrañísimas que hacía, pero bueno, que conocía perfectamente Saprut, que le provocaban vómitos y diarrea, pues tanto iba adelgazando. Pero a medida que iba adelgazando, pues la piel se le ponía más flácida. Entonces, unos masajes, pues vamos, terapéuticos a lo bestia, precisamente para entonar la piel y que no quedara tan flácida y que no le fuera colgando, ¿no?, por las distintas extremidades, que quedaba como muy feo. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que fueron haciendo a lo largo de estos 40 días. Al cabo de 40 días perdió 120 kilos. Bueno, es que yo me quedo sin palabras. Lo extraño es que no perdiera la vida. Bueno, más que 120 kilos. Bueno, pero a ver, si es que en ese momento era cara o cruz, vida o muerte, es que tampoco tenía mucho más. Entonces, a partir de ese momento, cuando Abderramán III ve que los resultados han sido óptimos, es cuando dice, vale, te pongo un ejército. Entonces, con el ejército de Navarra, junto con el ejército musulmán, vamos a tomar Zamora, que era una de las plazas fuertes, ¿no?, antes de tomar León. Y efectivamente toman Zamora con una cierta facilidad. ¿Y qué hace Ordoño IV, el malo o el jorobado? O sea, pensarían, lo hicieron con facilidad porque pensarían, digo, aquí nos van a hacer adelgazar. Sí, con este método. Claro, nos van a coser la boca a todos. Déjales que pasen, ¿no? Que pasen todos. Consiguen la plaza y Ordoño IV pone rumbo a Asturias. Dice, yo me largo. Joder. Y al final es cuando pues empieza el segundo periodo, el segundo mandato, a partir del año 960, que es cuando ya toma León. Y está en el trono de León, pues ya un poco con juras, porque tampoco le aceptaban del todo. Ten en cuenta que él ya por lo menos puede yacer con una mujer, de hecho ya tiene 2 hijos posteriormente, lo cual antes era incapaz de procrear, y ya sabes que también en aquella época, si no tenías descendencia, pues alguna maldición, algo malo había caído. Te achacaban, sí. Lo tenía todo un poco para que nunca llegara a la monarquía. Pero bueno, llega y él se mantiene hasta el año 966, en fin, con distintos tejemanejes, como te puedes imaginar, pero sí que funciona perfectamente. Claro, Abderramán III, como te puedes imaginar, esto no lo hace gratis. Dice, vale, yo te he prestado a mi mejor médico, has adelgazado a lo bestia, pero has adelgazado,
y además te he prestado un ejército para que tomes la plaza, primero de Zamora y luego de la de León, y ocupes el trono. Pero ¿a cambio qué? Firman un tratado por el cual le tiene que conceder 10 fortalezas en la ribera del Duero, 10 fortalezas estratégicas, claves, que Abderramán se frotaba las manos, como diciendo, bueno, qué bien, o sea, cómo me estoy aprovechando de las debilidades de mis enemigos. Pero una vez que llega al poder, Sancho I, ¿qué es lo que hace? No cumplir el tratado. Ya te digo que tampoco era muy listo, porque dices, hombre, si te están ofreciendo ayuda, ten cuidadín con esto, ¿no? No le ofrecen ayuda, pero es verdad que al poco tiempo muere Abderramán III. Y Sancho I el Craso dice, bueno, pues ya está, queda rescindido el contrato, como ha muerto Abderramán, pero Al-Hakam II, que es el siguiente califa, dice, ¿cómo que queda rescindido el trato? Sí, reclamó un poco lo que su antecesor había firmado. Claro, ¿no? con y él. se ponen a favor ahora de Ordoño IV, que es el que estaba desterrado por ahí. Entonces, bueno, para que veas un poco el Juego de Tronos, cómo van manejándose estos hilos. Por desgracia, su abuela había muerto, la abuela toda, que era, ya te digo, un poco el genio maquiavélico. Por lo tanto, al final, pues Sancho I el Craso, que ya no se le puede llamar el Craso, porque ya no tenía esa gordura, pero empezó a jugar sus bazas, no demasiado bien, porque ya te digo que dura en el trono 6 años más, y para colmo, mira tú por dónde, la comida era su pequeña maldición, y por la comida, al final, pasa al otro mundo. Fíjate, por la comida, ¿no? Antes comentabas que con Abderramán III en su corte, bueno, pues ahí encontró la solución al problema, porque no olvidemos que todos estos problemas debieron de llegarle en la vida pues con 20 y pocos años, porque sí, claro. Él murió más o menos con 30 años y era bastante joven. Y claro, en la corte de Abderramán había médicos que trabajaban un poco, que habían investigado, que tenían un conocimiento, vamos a decir, ancestral de este tipo de trabajos. Bueno, coserle la boca a uno y no darle de comer tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Pero vamos a escuchar de nuevo a la doctora Míriam Belmar hablando de cuál es el origen de esas primeras dietas a lo largo de la historia. El término de dieta como tal es un término griego ya, y antes era diaita. Y eso hace más referencia, más que una dieta como tal, a hábitos de vida. Pues era la lactancia a los niños, se recomendaba hacer ejercicio físico, intentar cuidar la alimentación, y parece que ya ahí se empezó a hablar de lo que es cuidarse y cuidar el apetito. Pero como tal, de recomendaciones claras de dieta, hay que irse al antiguo Egipto. De hecho, las primeras frases orientadas a una dieta están grabadas en 1895 en un papiro egipcio, y ahí dicen que se recomienda tomar vegetales porque fortalecen el corazón, tomar una sola cosa en vez de un montón de manjares, o beber agua para calmar la sed en vez de otras bebidas. Si tengo que elegir entre 2 platos, uno grande u otro pequeño, elegir el pequeño. Qué listos eran los egipcios, ¿eh? Había que meter la cuña del antiguo Egipto. Estando aquí en León, bueno, pues no podía ser de otra manera. Ya hemos hablado de León y de Egipto, pero vamos a seguir hablando de León. Jesús, este médico, como decía yo ahora, quizás heredó esa tradición porque siempre se ha comentado, ¿no? Y es algo cierto y constatado desde el punto de vista histórico, los documentos, como en la corte de Abderramán y de otros monarcas de Al-Ándalus, siempre existía pues ese conocimiento científico, también en ocasiones vinculado pues, al mundo más, podríamos decir, legendario, vinculado también a supersticiones, ¿no? Pero que en aquella época era muy difícil, ¿no?, marcar una línea entre lo que era la superstición y la ciencia propiamente dicha, ¿no? Y quizás ese conocimiento fue lo que llegó a oídos de Sancho I el Craso para pedir ayuda, ¿no? En ese sentido, la fama de los médicos. Sí, en concreto de este médico. Ya sabes que siempre en cada generación hay alguien que destaca, que sabe más que los demás, porque ha experimentado. Si los oyentes han visto la película El médico, que además está basada, ¿no?, en una obra de Noah Gordon, pues entonces ahí se darán cuenta de cómo... Noah Gordon, que no tiene que ver nada con... No tiene que ver Gordon. Pero bueno, curioso esa similitud semántica. Entonces ahí se ve claramente que siempre hay alguien que destaca por su sapiencia y porque ha experimentado pues prácticamente con todo lo que tiene a su alcance, ¿no? Y sobre todo, estamos hablando de épocas de guerra. Sabes que cuando más avanza la medicina es en las batallas, porque precisamente al tratar a los heridos, como en fin, prácticamente ya se les da por desahuciados, pues se aprende muchísimo de cómo tratar heridas, hemorragias o
cualquier enfermedad, porque bueno, pues ves a los cadáveres a veces o a los heridos casi con las tripas al aire. Entonces, bueno, pues la medicina iba avanzando poco a poco. En el caso de Hasdai Saprut, claro, este hombre, fíjate que era judío y está en una corte musulmana, o sea que eso ya te indica cómo sabía este hombre cantidad de cosas, hasta el punto, bueno, sabía por supuesto unos 4 o 5 idiomas, traduce al árabe, por ejemplo, todos los tratados botánicos de Dioscórides, y él es el que hace ese tratamiento llamado Al-Faruq, que es una triaca pasada, pues eso, para detectar venenos y un cúralo todo, una auténtica panacea. Gracias a sus conocimientos herbarios, pues él sabía que hierbas curaban unas cosas, otras, entonces lo que hace es una aglomeración y crea esta especie de fármaco, ¿no? Una triaca que funcionaba muy bien. Entonces, bueno, pues a Sancho el Graso no le da esta triaca, pero sí las infusiones necesarias para que le provoquen estos vómitos, estas diarreas, y poco a poco vaya eliminando pues todo el exceso de grasas que él había ido ingiriendo a lo largo de tantos y tantos años, ¿no? Bueno, pues que desde pequeño ya era así. Claro, esto está un poco en relación con una expresión popular que todos los que están aquí conocen, que es eso de estar en babia. De ahí viene un poco de esta época, ¿no? De entre el siglo X y el siglo XII era una expresión que se acuña posteriormente porque cuando tú requerías los servicios del rey, del monarca, normalmente estaba en babia, que es esta comarca leonesa del norte, muy cerca ya de Asturias, donde era una zona muy proclive a la caza y donde, bueno, pues iban a descansar, a holgarse, bueno, pues a comer venado asado y muchas más cosas. Bueno, pues tanto los Ordoños como los Sanchos como los Ramiros de esta época pues iban allí y estaban en babia. Ese estar en babia sí que en el caso de Sancho I el Graso le provocaba el que estuviera ausente de todo, porque estaría con muchos problemas estomacales que le impedían pues estar a lo que tenía que estar, que era pues al servicio de su pueblo. Y como además llega un poco a la monarquía sin darse, casi sin pretenderlo, porque su hermanastro muere muy joven, pues la ayuda era necesaria, es que no tenía ninguna otra opción. De hecho, si él permanece un poco más en el poder es gracias a esto, a doña Toda, la reina de Navarra, por supuesto al hijo de doña Toda, que era García Sánchez, que le presta esa ayuda, y porque Abderramán III le presta también a su médico, pero le presta, ya has visto que nada es gratis en el reino del Señor y menos en el reino del Califato de Córdoba. Entonces, bueno, todo esto es lo que hace que esta conjura y esta intrahistoria, que es muy interesante conocer, porque nos damos cuenta cómo hay gente que llega al poder y cómo son derrocados, a veces por sus malas gestiones o, en este caso, por una cuestión alimenticia, por una cuestión de obesidad mórbida. Bueno, tiene la suerte de que conoce al mejor médico que había en aquel momento, conoce el mejor palacio que había en aquel momento, que posiblemente fuera Medina Zara, y que todas esas condiciones son las que se dieron para que él llegara al poder. Pero luego incumple su tratado, no es tampoco metódico con los nobles que están conjurando contra él, y también porque entra en liza ni más ni menos que Fernán González. Fernán González, ese condado de Castilla que había en aquel momento, estaba influyendo muchísimo tanto en el mundo árabe como en el mundo cristiano. Es el que hacía y deshacía, el que ponía y quitaba a reyes de alguna manera. ¿Por qué? Porque sus vasallos le eran leales, a diferencia de muchos reyes que no le eran leales, ¿no? Pues estaba el reino de Aragón en aquel momento, estaba el reino de Navarra, estaba el reino asturrionés y luego estaba pues eso, el famoso Califato de Córdoba, que son los que marcaban un poco las pautas. Había batallas, por ejemplo la famosa batalla de Simancas, que hay una derrota clamorosa, pero había más escaramuzas que batallas. Estamos hablando de un momento llamado Reconquista, donde no era todo tan claro. Los buenos no se sabían muy bien quién eran los buenos y los malos no se sabían muy bien quién eran. Ten en cuenta que el Califato de Córdoba, en ese momento, donde estaba Abderramán III, es el momento de esplendor cultural más importante, no solo de Hispania, sino de Europa. Con unas bibliotecas increíbles. La biblioteca de Córdoba era increíble, había 800.000 volúmenes. En fin, el Bestia del Manzor al final la acaba quemando, ¿no? El tío era un caudillo, ganaba todas las batallas, pero al final la cultura no interesa demasiado. Es el que tenía el concepto de que todo lo que no esté en el Corán sobra. Entonces, bueno, pues sobraba prácticamente todo y por eso quemó la gran biblioteca de Al-Hakam II que tanto tiempo le costó atesorar. Bueno, pues estamos hablando del mayor momento de esplendor cultural en medio de uno de los mayores momentos de conflagración, de cantidad de peleas, refriegas, racias y batallas, que en algunos casos le ganaban unos, otras, y con elementos sobrenaturales donde las crónicas medievales hacen hincapié que se aparecían ángeles y se aparecía, bueno, ya te digo, Santiago, la cantidad de batallas que aparecían, pero también ángeles apoyando a los musulmanes. Entonces es muy curioso porque ahí, es lo que tú decías al principio, se mezcla la historia con la leyenda, con la superstición y, por supuesto, los tratamientos médicos con la ciencia pura y dura, pero también con los curanderos de turno. En este caso, Saprut juntaba toda la sabiduría ortodoxa, pero también toda la sabiduría heterodoxa del momento.
Una sabiduría que, aunque fuera heterodoxa, no dejaba de ser interesante y apasionante, ¿no? Como nos has contado en estos minutos, Jesús Callejo, crononauta, hablando de la figura de este monarca que yo tengo que reconocer que desconocía en gran medida, ¿no? La figura de Sancho I el Craso. Que muere por una manzana envenenada. Ya te he dicho que todos sus problemas en la vida lo tuvo por la comida y va al otro mundo por la comida, porque le dan una manzana emponzoñosa. Y Fíjate, a tomar por saco. Tantos años sin comer y luego quiere echarle ahí un mordisquillo a una manzana sí. Y se nos va al otro barrio, al bueno de Sancho el Craso. Lo dicho, Jesús Callejo, leonés, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un placer auténtico. Gracias. Acércate y dime quién eres. Mi nombre es Juana. ¿De dónde vienes? ¿De Don Remy? Es un largo camino el que has recorrido para llegar hasta aquí. No lo he hecho sola. He venido a hablar con el delfín de Francia. Habla, lo tienes delante. Vos no sois Carlos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La ciudad de León muestra orgullosa su Basílica de San Isidoro, consagrada en diciembre de 1063. De monumental puede calificarse su Panteón de Reyes. Sobre la tumba de la reina Doña Sancha, en magistral teoría de arcos y bóvedas, lucen en todo su esplendor los originarios colores de sus asombrosos frescos. En todo este magnífico conjunto pictórico, solo una nota profana: la representación gráfica de los 12 meses del año, que aporta una profunda nota humana al estar simbolizados por los trabajos agrícolas peculiares de cada uno de ellos. Con esta sola excepción, el resto de los temas tratados se refiere a pasajes evangélicos. También el cincel supo crear belleza. Solo mediante una conjunción perfecta de tres artes, arquitectura, pintura y escultura, es posible lograr una obra de la belleza e importancia de este Panteón de Reyes. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo en León, escuchando un fragmento de un documental de televisión española en donde se hacía referencia a ese panteón de los reyes del reino de León que podemos ver a pocos metros de donde nos encontramos. Un lugar realmente maravilloso que, si muchos de los que nos están escuchando a través del podcast o en la emisión en directo no lo conocen, invitamos a venir a León, a esta maravillosa ciudad, para poder disfrutar de esas pinturas, de esa historia, de un lugar realmente increíble, como vamos a comentar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer de la mano de Raquel Jaén González, que es directora técnico del Museo de San Isidoro. Y buena amiga, Raquel, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, muy buenas, Nacho. Bienvenidos a todo el equipo de la Ser Historia aquí a casa, y bienvenidos a casa, porque hoy es la casa de todos León, ¿no? De todos vuestros oyentes. Pues muchísimas gracias, Raquel, por habernos, como decía al principio, abierto las puertas de esta institución tan espectacular. Yo, cuando conocí a Raquel, fue cuando vine a grabar para televisión el Cáliz de Doña Urraca para Cuarto Milenio. Estuvimos hablando unos días antes por teléfono y ella siempre me atendía correctamente, en ocasiones con un tono un poco quedo, y yo estaba, el día que llegué aquí a la puerta, lo recuerdo, se lo comentaba antes a los compañeros, llamamos a la puerta porque era un día que estaba cerrado, nos abrió Raquel y le dije: soy Nacho Ares, de Cuarto Milenio, que habíamos quedado para grabar el Cáliz. Y me dice muy seria: vale, podéis pasar, pero con una condición. Y claro, yo me quedo ahí un poco de sopetón ahí quieto y digo: sí, ¿cuál es la condición? Y me dice: que me firmes todo esto. Y tenía todos mis libros puestos encima del mostrador de la entrada del museo. Y digo, bueno, aquí hay una química especial y esto tiene que durar muchísimos años, desde luego, ¿verdad, Raquel? Sí, Nacho, es que llevaba 3 meses escasos trabajando aquí y entonces saltó a la luz el estudio de investigación y fue todo como un poco acelerado. Porque el Museo de San Isidoro es un lugar
con mucho potencial, ¿no? Quizás ahora es muy conocido, bueno, hasta entonces había sido muy conocido por las pinturas, por el cáliz, pero hemos hablado en otras ocasiones de los trabajos que estáis realizando en el museo y en el edificio. Ahora mismo unas obras en el patio que dentro de pues muy poquito tiempo le darán otro aspecto al edificio. Es una institución, un enclave con un potencial realmente espectacular, ¿no? Sí, Nacho, es un poco como un dragón dormido, ¿no? Que vamos despertando poco a poco por partes, así que sí, esa es la sensación. Es un lugar que era muy conocido, sobre todo por el Panteón Real, por supuesto, por la conocida como Capilla Sixtina del Arte Románico, pero bueno, después del estudio de investigación, pues también por el cáliz, y poco a poco pues hemos ido recuperando espacios para la historia, ¿no? Que antes le decía yo, cuando estábamos dando un paseo por esa Capilla Sixtina del Románico, le decía, no, esto habría que decir, cuando estuviéramos en Roma, en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, habría que decir, esto es el Panteón Real del Renacimiento, que es diferente, porque esto es mucho más antiguo, ¿no? Son el lugar en donde se enclavan las tumbas de reyes del siglo X al siglo XIII. Lo que pasa es que la gente, nada más entrar, Fermín Agustín, nuestro compañero, que nunca había estado aquí, le vamos a ir dentro de poco, vamos a dar con el hisopo para convertirlo y bautizarlo en nuevo leonés, es el único que queda por ser de León del equipo. Quedaba fascinado, ¿no?, por la calidad de las pinturas, las escenas representadas, imágenes del Nuevo Testamento, que nos ayudan un poco a comprender cómo era esa forma de pensar, ¿no?, que tenían pues los leoneses pues hace prácticamente 1000 años. Sí, efectivamente. Las pinturas están datadas entre el año 1090 y 1100 y la verdad es que es sobrecogedor. Solo colocarte allí, yo que abro cada mañana el Panteón, todavía me sorprenden. O sea que así es. Yo siempre cuando entramos con la gente le pido que antes de mirar al cielo mire al suelo, porque también están enterrados los reyes de León, ¿no? Entonces un poco el corazón de los leoneses. Es una pena, ¿no? Porque claro, la gente queda fascinada, ¿no?, por la iluminación también que tiene la sala, que están iluminadas las bóvedas, pero son pinturas que todos hemos visto en alguna ocasión en los libros de arte cuando éramos pequeños, y que en los últimos años han tenido pues han dado un paso más allá, ¿no? Quizás son más conocidas también por la presencia del cáliz. Hay muchísimos turistas extranjeros, peregrinos, ¿no?, que se acercan con curiosidad, ¿no?, a conocer el emplazamiento, San Isidoro, en donde se encuentran estas pinturas. Sí, yo creo que es un poco también por la sensación, ¿no?, porque por mucho que lo hayas visto en los libros, una vez que estás en el interior del Panteón es sobrecogedor, entonces realmente es una experiencia. De todas esas pinturas, el otro día estábamos en el Museo Arqueológico Nacional y preguntaba a cada uno de los conservadores cuál era la pieza preferida de su departamento, ¿no? Seguro que te lo han dicho 1000 veces. No te voy a preguntar por una pieza del museo, que ahora hablaremos de algunos detalles, pero de todas esas escenas que cubren el Panteón Real, ¿con cuál te quedarías? Pues es complicado, Nacho? Me quedaría en parte con la adoración de los pastores, que es una escena que me encanta, sobre todo por ese pequeño mástil leonés que está ahí representado, y también por Marcial el copero, ¿no? ¿A quién no le gusta el vino? Desde luego, es una escena realmente que nos ayuda, como decía antes, a viajar en el tiempo, esos 1000 años antes, para poder disfrutar de cómo era la vida cotidiana, ¿no?, en aquella época. El museo también ha sufrido una serie de cambios, de reformas. Habéis abierto nuevas salas. Sí, así es, Nacho. Hace, escasamente un año hemos conseguido recuperar unas pinturas renacentistas que en los años 60 habían sido arrancadas con la técnica del estrapo y ahora se han podido recuperar gracias a un trabajo muy minucioso de las empresas de restauración que, a mí la verdad es que les admiro muchísimo porque es un trabajo realmente de chinos. Y ahora se está restaurando el claustro y, acabamos de empezar una obra de reforma muy importante. El museo ahora tiene unas dimensiones de unos 1.200 metros cuadrados y va a medir más de 3.000. Así que no solo se van a poder exponer gran cantidad de piezas, sino que el propio edificio, que ya de por sí, pues es un museo in situ, va a ser maravilloso. La gente que está en esta sala del Pendón está viendo ahora una serie de fotografías que hemos preparado de San Isidoro, pues con algunos de los elementos arquitectónicos y sobre todo las pinturas, ¿no?, los elementos más emblemáticos, más llamativos. Pero si os parece, vamos a escuchar un texto que también marca un poco lo que es la historia
que también de los últimos años, ¿no?, ha puesto de moda y en boca de muchos expertos, de muchos historiadores y también de muchos políticos el nombre de San Isidoro y sobre todo el Reino de León. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y Galicia, al celebrar las Cortes en León, junto con el arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad, decreto y aseguro mediante juramento que conservaré para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. También decreto y juro que si alguien hiciera o me presentara una delación contra otro, sin demora descubriré al delator, al delatado, y si el primero no pudiera probar en mi curia la delación que hizo, sufra la pena que debería sufrir el delatado si la delación fuera comprobada. Escuchábamos a la voz de nuestro compañero Jorge Sánchez el texto que en el año 1188, en la primavera de 1188, leyó muy cerca de donde estamos, Alfonso VIII de León, Alfonso IX de Castilla, hablando de algo que, lo que decía antes, ¿no?, Raquel Jaén González, directora técnico del Museo de San Isidoro, algo que os debe de llenar de orgullo. Estamos en la sede del parlamentarismo, lo hemos comentado en otras ocasiones, se había creído muchas veces que había nacido en Inglaterra. Sin embargo, años antes, aquí en ese siglo XII, León ya tenía cortes. No son como las de ahora, no era una democracia como la de ahora, era pues todo tomado ahí de manera un poco por sui generis, al igual que la democracia griega, que siempre se idealiza en muchas ocasiones, pero con detalles bastante llamativos, ¿no?, y que demostraba esa apertura de miras de los monarcas leoneses. Sí, así es. Yo creo que Alfonso IX, sobre todo por lo que se caracteriza, es por tener en cuenta la opinión del pueblo, ¿no? Lo cual en un rey en la Edad Media, que estamos hablando de monarquías absolutas, pues es merecedor de la confianza de todo el pueblo, desde luego. Uh-huh. Luego, el último bloque del programa lo dedicaremos casi por completo a la réplica del cáliz. Bueno, la réplica no, al original. Aquí sobre la mesa tenemos la réplica de este cáliz de Doña Urraca del siglo X. Se ha convertido, ¿no?, en uno de esos referentes, de esas metas, casi me atrevería a decir, de peregrinaje de muchos curiosos por conocer una supuesta reliquia, ¿no?, de la última cena, de la figura de Jesús. Sí, por supuesto, mucha gente antes nos conocía sobre todo por el Panteón, pero ahora yo diría que más de la mitad de los visitantes que tenemos vienen a ver el cáliz. Lógicamente, es una pieza referencial y nosotros defendemos el estudio de investigación realizado por Margarita Torres y José Miguel Ortega. Siempre defendemos que este cáliz es el único que está documentado, ¿no?, con esa documentación que se encontró en la Biblioteca de Al-Azhar, con lo cual para nosotros es una pieza muy importante dentro del museo, por supuesto. Una pieza única. Imagino que todos los que hay en esta sala, aquí en San Isidoro, lo habrán visto ya. Si no lo han hecho, les invito a que en fechas futuras se acerquen a ver el museo con esa capilla también, esa habitación que también nosotros cuando lo grabamos para televisión no estaba en ese nuevo enclave, que todavía no estaba rehabilitado. Es absolutamente mágico, ¿no?, bajar esos pocos peldaños y entrar en una cámara oscura. Cuéntanos un poco cómo es el sitio nuevo. Sí, bueno, la verdad es que cuando salió a la luz el estudio de investigación, lo que hicimos fue cambiar la pieza de sitio aparte de por motivos de seguridad, pues para exponerla en un sitio que fuera más digno para ella, ¿no? Por motivos de seguridad. Yo el otro día le dije a Raquel si nos podía poner el bueno aquí delante, pero no he insistido y no ha habido manera. No ha habido manera de ello. Si no dormimos ya nunca más, entonces mejor que no. Pero sí que me gustaría destacar que cuando la gente visita el museo, el cáliz que ve es el original. Porque mucha gente nos lo pregunta, si el que está expuesto es el original. Eso sí, con muchas medidas de seguridad, todas las que hemos podido. Pero bueno, sí que se trasladó a esta torre, es una torre del siglo XI, de la misma época del cáliz. En el siglo XI lo que hicieron fue romper uno de los cubos de la muralla para construir una torre defensiva y pensamos que esa ubicación pues será la adecuada, ¿no?, para el cáliz. Así que además el propio ambiente, ¿no?, un ambiente oscuro, con esos focos de luz perfectamente dirigidos, ¿no?, a la copa de ónix, con ese relicario de oro, lo convierten en un objeto absolutamente maravilloso, porque en realidad está en una vitrina, es una especie de prisma, es muy, muy ancho, muy grande, pero según entras en la habitación parece que está flotando en el centro, ¿no? Sí, la museografía está pensada un poco para que la pieza sea la propia luz de la sala, ¿no?, que sea el eje central de toda la arquitectura, es un poco esa idea, sí.
Bueno, invitamos a todos los que nos escuchan que se acerquen aquí a conocer la ciudad de León y, sobre todo, en este caso, el que estamos hablando de San Isidoro, pues el museo, también la iglesia, el patio, infinidad de elementos que les van a cautivar, les van a maravillar, para disfrutar un poco de nuestra propia historia, ¿no? Luego hablaremos de algunos detalles del Reino de León, tristemente olvidado. Raquel Jaén, directora técnico del Museo de San Isidoro. Como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a todo el equipo de la Ser Historia por enseñarnos siempre historia de esta manera tan maravillosa. Creo que no vamos a hacer ya nadie más Operación Bikini. Muchísimas gracias. No tengo más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El origen de León, el origen campamental, es de la Legio Sexta Victris. Es decir, el primer campamento, la primera fundación de León es más que bimilenaria, y después de eso, ese campamento, que duró hasta el año 68, fue reemplazado por el campamento de la Legión Séptima. ¿Por qué? Porque la sexta es la primera de las legiones, y de la sexta surge un personaje llamado Galba, que es el general de la legión, que en tiempos de Nerón se da cuenta del caos que supone para el Imperio Romano un emperador así, y lo que plantea es que hay que tomar las riendas de una solución. Funda una legión nueva, la séptima, el ordinal consecutivo, y con la legión séptima más parte de la legión sexta marcha a dar un golpe de estado, y su general llega a ser emperador. Por lo tanto, el primero de los generales emperadores, Galba, y una legión por la que pasó personajes como Trajano, el gran Trajano, o por ejemplo el propio Adriano. Pocas ciudades campamentales pueden sacar tanto pecho y decir: somos la sede del poder militar romano en Hispania, y por nuestras calles desfilaron emperadores de esta talla. Escuchábamos a Margarita Torres, profesora de Historia Medieval de la Universidad de León, que luego estará con nosotros compartiendo minutos de historia, en un corto de un programa de televisión española, hablando de ese origen romano de la ciudad de León, el lugar en donde nos encontramos. Una ciudad que tiene pues más de 2000 años de historia, y que nos ayuda a conocer no solamente a nosotros mismos, los que hemos nacido aquí, sino también un poco la historia de otros reinos y de otros espacios que han surgido a lo largo de esos 2 milenios en la península ibérica. José Luis Gavilanes, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado. José Luis Gavilanes es vicepresidente de Promonumenta. Es una asociación que yo conocí hace varios años, de la mano precisamente de su presidente, Nino, conocido por todos, y que intenta promover, recuperar, dar a conocer el patrimonio cultural de León. Brevemente, José Luis, ¿qué es Promonumenta? Bueno, pues Promonumenta fue una asociación que nació, perdonen que tengo un problema de bucal, y las fricativas y las oclusivas no las pronuncio bien. Bueno, pues un grupo de amigos entusiastas de la naturaleza, pues viajaban por la provincia de León y se percataron de que había una serie de ruinas, una lamentable situación, y entonces decidieron formar una asociación y hacer algo que pudiera paliar de alguna manera esa situación, ese estado ruinoso. Y entonces fundaron una asociación que fue el 4 de junio de 1991. Aquí usted me ha traído la revista que hace Promonumenta, un número especial de esos 25 años, de ese 25 aniversario que cumplieron en el año 2017. Usted lo comentaba ahora, muchos de sus compañeros, de esos entusiastas que decidieron crear Promonumenta, lo hicieron porque no solamente en la ciudad, sino también en la provincia había muchos monumentos en un estado de conservación lamentable, incluso pues comidos por la vegetación. Y es entrar en la página de Promonumenta
aumenta y se les ve muy afanosos, ¿no? Siempre iba a decir con los machetes, como si estuvieran en la selva, ¿no? Recuperando y quitando todo ese verdor de la piedra y de los monumentos para por lo menos poder disfrutar, ¿no? De alguna manera de ese patrimonio que nos ha quedado ahí. Sí, efectivamente, uno de los elementos emblemáticos de nuestra asociación son las hacenderas, en Leonel las facenderas, que son estos movimientos que hacemos para desbrozar y poner a buena vista pues estas ruinas, que si ya no es posible pues la reconstrucción de los mismos, porque no hay presupuesto para ello, al menos pues contribuyamos a que se vean en un mejor estado. Y eso es uno de los elementos más emblemáticos de nuestra asociación, las hacenderas. Además tiene un final espectacular todas esas actividades, por lo cual se les ve también en las fotografías dándole bien ahí al manjar. Se da la circunstancia que precisamente quien debería estar aquí sería Marcelino Fernández Ibáñez, que es el presidente, pero están en una hacendera. Están precisamente en Palacio de Valbuena, porque claro, estas hacenderas se hacen para limpieza, desbroce de monumentos, también calzadas romanas, y efectivamente en Palacios de la Valbuena hay una calzada romana y es el cometido que están haciendo actualmente. Ahora se acuerda que ya habrán cesado. Usted lo mencionaba ahora, una calzada romana, la ciudad de León tiene esos 2000 años de antigüedad. Son muchísimos, claro, muchísimos monumentos en 2000 años, un patrimonio muy extenso, muy dilatado en el tiempo, el que nos ha legado, y es cierto, ¿no? No hay dinero para todo, pero por lo menos algo se puede hacer para recuperar por lo menos la memoria y el aspecto mínimo, ¿no?, que se puede disfrutar de ellos. Bueno, efectivamente, pero además de desbrozar y de limpiar esos monumentos, queremos también, la hacendera sirve para que haya una mayor integración por parte de los habitantes de la zona, para que comprendan efectivamente ese patrimonio abandonado y que de alguna manera debería revitalizarse, y que no sea una zona de aprovechamiento, de expolio, que es desgraciadamente lo que se ha venido sucediendo a lo largo de los años. Sobre todo en otras ocasiones hemos hablado en el programa, en Ser Historia, con nuestro compañero José María Sadia. Él es un experto y entusiasta del mundo del románico, él vive en Zamora y comparte con nosotros pues cada 2 o 3 semanas una sección que se llama El Código Románico, y en muchas ocasiones hemos hablado de cómo ese patrimonio ha sido pues asaltado, vendido, mal vendido. Imagino que aquí en León, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, donde todavía no éramos conscientes quizá del valor de ese patrimonio, habrá sucedido catástrofes de este Sí, desgraciadamente, ¿no? Yo tengo aquí una lista de todas nuestras intervenciones en monasterios, castillos y demás, y que salvo muy pocas excepciones, todas se hallan en una lamentable situación ruinosa. Todavía hay mucho por hacer. Todavía sí, pero claro, nuestro cometido es bien humilde, porque nosotros no contamos con ningún tipo de subvención, nos nutrimos, somos una asociación de unos 565 asociados, y como no tenemos subvención, es de nuestras cuotas de los socios los que compramos la herramienta y hacemos esta labor de desbroce y de recuperación de alguna manera, para que sean más accesibles estos monumentos. Pero no podemos hacer nada más. Sino, otra de los cometidos es también incidir en aquellas autoridades que tienen responsabilidades precisamente, y algo hemos conseguido al respecto. Algunos monumentos pues se han recuperado. Concretamente, por ejemplo, el Grajal de Campos, el Palacio de Grajal de Campos, se ha recuperado gracias a nuestro impulso. El Castillo de Serracín, pues afortunadamente también se está consolidando gracias a nuestra insistencia. En fin, se podrían enumerar algunos más todavía. Es un trabajo además particular, por así decirlo, ¿no? Yo no sé si ustedes reciben ayuda de instituciones. ¿Cómo se toman los propios leoneses, cómo nos tomamos los propios leoneses el interés por nuestro patrimonio? Bueno, pues de las administraciones, la verdad, prácticamente nada. Tuvimos en alguna ocasión por parte de la Diputación, pero, en fin, como llegamos a un momento de recesión, se anularon esa pequeña subvención, y actualmente pues no contamos absolutamente con nada.
somos de nuestras cuotas, únicamente de lo que nos alimentamos. ¿Y los propios leoneses son conscientes cuando ustedes van por zonas rurales para recuperar ese patrimonio? ¿Son ellos conscientes del valor de lo que tienen, de lo que la importancia, ¿no?, que tiene la salvaguarda de su propia historia? En algunos casos sí, en otros desgraciadamente no. Incluso hemos tenido un contratiempo con alguien que, en fin, que no ve con buenos ojos que nosotros vayamos allí porque de alguna manera dicen que vamos buscando algún tesoro, alguna cosa. Con el detector de metales. Claro, casi, claro. ¿no? Pero bueno, en general sí lo aceptamos y las propias alcaldías se muestran favorables, incluso aportan también su granito de arena para facilitar nuestra labor. ¿Cuáles son los proyectos en los que está ahora trabajando Promonumenta en León? Pues otro de los elementos emblemáticos de nuestra actividad es el monasterio de Sandoval. Ahí es, digamos, y se ha recuperado muchísimo. Queda ahora simplemente el caso de la panera, pero, por ejemplo, el coro, que estaba completamente destruido, se ha recuperado. Y vamos, no es que queramos sacar demasiado pecho al respecto, pero creo que nosotros hemos contribuido enormemente a que ello haya sido recuperado, ¿no? Recuperado, sí. Y de esa recuperación luego consiguen ir dando pasos más allá, más en el sentido de que, vale, se ha recuperado un poco, se ha desbrozado, realizan intervenciones o por lo menos aconsejan o ponen en conocimiento de instituciones quizá más especializadas para la restauración, aspectos más técnicos, ¿no?, del trabajo sobre los monumentos. Sí, precisamente lo que decía anteriormente, llamaba la atención, las autoridades dicen, bueno, pues esto parece que tiene interés, porque hay una asociación cuya actividad es precisamente el recuperar estos, y entonces en algún caso sí se toman medidas por parte de las autoridades, pues contribuimos de alguna manera a ello, sí, pero desgraciadamente salvo muy pequeñas excepciones, como por ejemplo presupuestos que se han dado al Castillo de Sarracín o a Sandoval, pues el resto prácticamente nada. Imagino que, claro, tiene que ser difícil, se luchará en muchas ocasiones contra una pared en este sentido, pero la satisfacción, en definitiva, ya para ir acabando, José Luis Gavilanes, vicepresidente de Promonumenta, tiene que ser muy grande, ¿no? El sentido de ser protagonista, de alguna manera, de la recuperación de un trozo de historia, en este caso de León. Sí, a nosotros nos causa gran satisfacción, y cuando vemos que efectivamente también esto conlleva a que las autoridades pertinentes tomen también parte en la recuperación, pues efectivamente nos lleva una gran satisfacción. Sí. Porque es en definitiva en beneficio de todos, no solamente el reconocimiento de nuestra propia historia, de nuestro propio pasado, pero también es una fuente de ingresos a futuro, en el sentido de que puede ser un lugar visitable, puede ser pues una pequeña joya de ese pueblecito de la provincia de León o de la propia ciudad de León, la que atraiga y genere pues un movimiento económico que en muchas ocasiones es muy necesario. Efectivamente, si recuperamos un monumento que puede ser visitable, eso es un factor económico importantísimo, porque hay gente que... Y ahora, por ejemplo, tenemos el Camino de Peregrinos, que pasa, que tiene el trayecto del itinerario francés, pasa por muchos monumentos que nosotros hemos reivindicado, por ejemplo, Lancia y Adlegionen. Si eso, o Marialba, si eso estuviera, en fin, ahora Marialba parece ser que también se han tomado interés las autoridades, por lo menos en que no se deteriore más. Eso significará que los pueblos y los negocios que están en esos pueblos, pues de alguna manera tengan algún beneficio con la llegada de los peregrinos. Y nosotros conseguimos que esos monumentos se recuperen. Tiene muchísimo mérito, José Luis, el trabajo que ustedes hacen para recuperar el patrimonio de una manera absolutamente altruista, pues con el único ego de decir he podido colaborar en salvar un poco de nuestra historia. José Luis Gavilanes, vicepresidente de esta maravillosa asociación Promonumenta. Invito a todos los que nos están escuchando que visiten su página web, encuentran Promonumenta en Google, en cualquier buscador de Internet, y es muy fácil acceder a ello. José Luis, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, gracias a ti y gracias a la SER por habernos convocado. Muchas gracias.
Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. La Catedral de León sería impensable sin el Camino de Santiago. Salvando las diferencias, su construcción recuerda mucho a las catedrales francesas del gótico más puro. Entrar en la Catedral de Luces de Colores significaba un tránsito sorprendente a un ámbito que pretendía conectar con el mundo espiritual. El umbral de la catedral era una frontera entre lo vulgar y lo sublime. La catedral tiene nada menos que 1.800 metros cuadrados de vidrieras, cuya conservación se ha convertido en un objetivo de primer orden, gracias al cual, temporalmente, es posible acercarse a ellas. El gótico en León adquiere una de sus dimensiones más aéreas. Da la impresión de que todo está pensado en función de los vitrales. Posiblemente sus constructores soñasen con una catedral transparente, hecha de luz. Es una de las mayores joyas del gótico, un templo que fascina a cualquiera que, iba a decir, que se atreve a cruzar sus puertas. Muchos nos hemos sentido atraídos, más allá de la fe, del pensamiento, de las inquietudes, a intentar conocer los secretos de este lugar maravilloso. Escuchábamos ahora en un fragmento de este documental de Televisión Española, León, Ciudad y Reino, hablar de esos juegos de luz, de esas enormes alturas que se alcanzaban en el gótico y que abre nuevas formas de pensamiento, o mejor dicho, nuevas formas de plasmar sobre materiales maravillosos un pensamiento que en aquella época comenzaba a surgir, o por lo menos a tener un peso especial, un peso diferente. Estamos hablando de la Catedral de León, la Pulcra Leonina, que es esa joya del gótico que caracteriza a esta ciudad, y desde luego uno de esos marchamos junto con San Isidoro, el lugar en donde estamos, que marca esa historia maravillosa de la ciudad y del Reino de León. Antonio Trabajo, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar con vosotros aquí, como no. Antonio Trabajo es deán del Cabildo de la Catedral de Santa María de Regla, que es el nombre, la advocación que tiene esta maravillosa catedral. Antonio, escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión. ¿Nos podemos imaginar cómo entrarían aquellos hombres hace prácticamente 1000 años en la Catedral de León, con esos juegos de luces, esas alturas increíbles? Tendrían que estar absolutamente maravillados y conmovidos, ¿no?, por lo que estaban sintiendo y viendo en ese momento. Efectivamente, y orgullosos porque era obra de ellos. Francamente, no olvidemos que en el siglo XIII se calcula que León podía haber 5.000 habitantes, lo cual quiere decir que la mayor fuente de empleo en aquel momento, sin ninguna duda, fue la construcción de la catedral. Entonces era desde luego algo asombroso para ellos, algo que podía ponerle los pelos de punta a la hora de descubrir la belleza de lo que ellos mismos estaban fabricando con sus manos. Por tanto, también el orgullo de entonces y de ahora, que tenemos que tener todos, desde la fe o sin la fe, de ese edificio que es, de alguna manera, el haber puesto en la historia algo que sobrepasa todo lo que pueden ser cálculos humanos. La belleza no admite medidas. Desde luego, y es algo que tiene que cautivar y rascar un poquito la piel, el alma de cualquier persona. El origen de la catedral, hunde sus raíces en otros monumentos, como sucede, ¿no?, siempre en este tipo de santuarios, siempre se crean, siempre se construyen sobre un lugar que ya era sagrado anteriormente, ¿no? Hubo unas termas romanas, hubo una catedral también original levantada por Ordoño II en el siglo X, pero desde luego la Pulcra Leonina supera todo eso, ¿no? Todo eso porque quizás en la historia del arte en España, que me perdonen los de Burgos, la Catedral de León, el estilismo, la pureza de ese gótico no tiene parangón en otro edificio de la península de España. Sí, efectivamente, en eso hemos tenido suerte,
por haber encontrado un lugar muy apto para poder construir una catedral exenta de pegotes de alrededor, como ocurre en otros lugares. Y perdón, Antonio, yo iba a decir antes, hablando de la de Burgos, que está llena de pegotes, pero bueno, si lo dice usted ya me bueno, salva más. Yo no he dicho nada de Burgos, por favor. Pero bueno, lo hemos visto todos en un bocadillo gigante. No. Traduzcan ustedes lo que dice el locutor, no lo que ha dicho un servidor, que yo no me he metido con nadie. He dicho otras, en plural, y son muchas las catedrales que tienen elementos adosados. Por tanto, quede constancia, por también favor. La de León lo tiene, pero también la de León los tiene, pero vamos. Bueno, no. los tiene, pero realmente no, porque es el claustro lo único que tiene añadido, y lo que son las antiguas murallas con los cubos allí que forman parte integrado perfectamente en lo que es el edificio de la catedral. Pero tal como íbamos hablando, pues esas líneas de pureza que no sin sudor y lágrimas se ha conseguido que se mantengan. No olvidemos que cuando llegó el barroco, pues a alguien se le ocurrió, con la mejor buena voluntad y en aras de una mejor solemnidad y expresividad estética, colocar encima un armatoste que hizo que nuestra catedral, que ya era débil y frágil, estuviera a punto de derrumbarse absolutamente toda ella. Por tanto, esa pureza debemos de mantenerla todavía en líneas, en todos los aspectos que están integrados dentro del edificio, pero también conviene, pues eso, saber que detrás hay una historia a veces dramática de esas piedras. Desde luego, abrimos paréntesis, el comentario que yo he hecho de la Catedral de Burgos, seguramente los que están escuchándonos ahora desde Burgos empezarán a poner en las redes sociales que nos hemos metido con ellos, nada más lejos de nuestra intención. Únicamente estamos hablando de la pureza de ese estilo gótico que no se puede ver, eso es palpable en la Catedral de Burgos y sí que se puede ver en la Catedral de León, porque, don Antonio, ese gótico del siglo XIII llega precisamente, lo escuchábamos en ese corte del documental de televisión, a través del Camino de Santiago, ¿no? Que fue una especie de cadena a través de la cual pues, se conectaron muchas ideas, muchos pensamientos y también muchas maneras de manifestar de manera plástica las ideas de la época. Sí, evidentemente el Camino de Santiago es un elemento determinante, pero no el único. No olvidemos que cada pueblo tiene su idiosincrasia, tiene su estilo. Hay hombres con una trayectoria personal diferente a la de otros, y entonces en esa amalgama de los que pasaban buscando la gran perdonanza en Santiago y los que buscaban aquí viviendo en sus pecados, seguramente entre el perdón y el pecado pues ha sido posible el milagro de esta catedral, y lo sigue siendo actualmente porque es pues un lugar de convergencia, de culturas, de esperanzas, de creencias, de todo lo que es la vida que integra a cualquier persona, venga de donde venga. Además, en algunas partes de la catedral, sobre todo ese lado que va a dar al claustro, creo que se conserva perfectamente la policromía, que es algo que llama mucho la atención a los visitantes, ¿no? Siempre tenemos la idea de que nos creemos que las catedrales eran de piedra plana, lisa, tal y como las vemos en la actualidad, pero estaban perfectamente policromadas, con colores, ¿no? Con vivos colores que ayudaban a comprender un poco el mensaje que había grabado en esas figuras. Sí, no por una razón estética, que también podría ser, sino por una razón catequética. No olvidemos que se suele decir que tanto la pintura como la escultura, como otras artes menores medievales y posmedievales, son catequesis del pueblo. Entonces, una manera atrayente de poder ofrecer a quienes se acercaban pues toda una historia de la salvación a través de distintos momentos, de pasajes bíblicos, de historias de la tradición, pues era plasmar eso, en este caso en bajos y altos relieves, inclusive en estatuas sesentas, plasmarlo y adornarlo con unos colores vivos que hicieran atraer la atención y pudiera entenderse mejor el mensaje. Tenemos una suerte inmensa de que a la parte norte, bajo la hastial de la parte norte, se construyó el claustro y, por tanto, lo que era esa fachada quedó al margen de las inclemencias del tiempo, con lo cual hemos conservado hasta nuestros días algo que está en este momento en vivo, pero que nos podemos imaginar cómo serían las demás fachadas de nuestra catedral. La Virgen del Dado es hoy uno de los espacios más hermosos que puede uno encontrar cuando se acerca allí con un cierto grado de sensibilidad, porque también es verdad que a veces por estas cosas de nuestro mundo el sentido estético se ha perdido y uno pasa allí, pues francamente sin enterarse, y me ha tocado comprobarlo muchas veces, porque además es el acceso a la capilla donde tenemos los cultos.
y hay gente pues pasa directamente a los cultos, que es importante, pero aquello que hay allí de la Virgen del Dado, con toda aquella coronación de santos y de imágenes y de expresiones, pues pasa desapercibido, desgraciadamente. Cualquiera con sensibilidad queda realmente impresionado y además eso, repito, que puede hacerse la idea de lo que pudo ser nuestra catedral en los siglos finales del XIII, pero sobre todo ya XIV y XV, cuando se puede considerar que estaba ya realmente acabada en su construcción básica. La noche se conmueve en la ciudad de León. La catedral, joya del arte gótico, ha sufrido los efectos de un incendio producido por una chispa eléctrica que, a pesar de los pararrayos, prendió en la techumbre de la nave central. El siniestro fue sofocado por el parque de bomberos de la ciudad con la ayuda de los de las provincias limítrofes. Se hacen las últimas comprobaciones para extinguir algún foco aislado. Los periodistas se informan detalladamente de lo ocurrido. Las primorosas vidrieras polícromas y los códices, libros y tesoros no han sufrido daños. Las pérdidas materiales son elevadas, pero este bello ejemplar del gótico sigue en pie, esbelto como cuando fue edificado en el siglo XII. Escuchábamos un fragmento del nodo, de ese terrible incendio que sufrió, mejor dicho, la Catedral de León el 29 de mayo de 1966. Hace unas semanas, hace poco más de un mes, cuando sucedió el incendio de la Catedral de Notre Dame, a mí me pilló justo aquí en León. Recibí un mensaje en el teléfono móvil, fui a la televisión, estaba en casa con mi padre y recuerdo que me quedé sin palabras, se me saltaban las lágrimas, ¿no? Me decía mi padre: Iñaki, ¿qué es lo que está pasando? Mi familia me llama Iñaki, no me llaman Nacho. Y no sabía qué responder. Me quedé callado porque era una imagen realmente sobrecogedora, el hecho de ver en llamas uno de los iconos más grandes de Occidente, ya sea católico, ya sea de cualquier otra religión, cristiano, de cualquier otro tipo de perfil religioso, filosófico, lo que queramos. Es parte de nosotros mismos. Y algo muy parecido sucedió hace más de 50 años en León, además en unas circunstancias muy parecidas. Fue la techumbre de la catedral, y Antonio Trovajo, deán del Cabildo de la Catedral de León, fue testigo de este incendio. ¿Cómo vivió usted ese momento? Pues como todos los de León, francamente sobrecogidos. Yo en aquel momento era seminarista, estaba ya ordenado de diácono, estaban ya anunciadas las órdenes de presbíteros, de curas, para los pocos días. Iba a ser el día 12 de junio la ordenación. Era un domingo, efectivamente, domingo de Pentecostés. Los seminaristas habíamos salido después de comer, como solíamos hacer, en filas por ahí con nuestro uniforme de entonces, de sotana negra y una beca roja, a jugar al fútbol a las eras de Armunia. Allí, cuando estábamos en nuestras tareas deportivas, empezó a llover o a amenazar la lluvia, una tormenta. Tuvimos que retirarnos prematuramente, llegamos al seminario, ya había aparato eléctrico en abundancia, entramos en el seminario, nos fuimos a nuestras habitaciones, a nuestro estudio, y hubo un momento que un trueno impresionante, muy por encima de los demás. Bueno, pues bien, una gran tormenta sobre León, seguimos a lo nuestro, bajamos a la capilla antes de ir a cenar y allí ya nos dijeron: la catedral está ardiendo. Y no nos pongamos nerviosos, que nos han pedido que hagamos un servicio importante en estas circunstancias. Así que todos en fila de a uno y seguidme, nos dijo uno de los superiores. Y nos sacaron por la plaza. Cuando salimos a la plaza, Seminario Mayor estoy hablando, cuando llegamos a la plaza ya vimos, estaba ya oscureciendo, sobre las 9 menos algo sería en aquel momento. Era ya toda una antorcha sobre la parte alta de la catedral. No había gente alrededor, nos extrañó, pero claro, inmediatamente vimos que estaba acordonado todo aquello, como era lógico, y nos llevaron de uno en uno hacia la puerta de la catedral. Por allí nos introdujeron y nos llevaron a unos hacia la sacristía, otros hacia la parte de lo que ahora es claustro y museo, y allí nos fueron cargando con diversos objetos que tenían pues algún valor, libros, objetos sagrados, y nos fueron, igual que llegamos, en fila de uno, así saliendo en dirección al seminario, donde se pusieron a buen recaudo aquellas cosas. Es en lo que estábamos, casi con la mirada puramente horizontal, ni teníamos oportunidad de mirar arriba. La disciplina de entonces era la que era, entonces nos llevaron a cenar,
nos dijeron que aquello estaba intentando controlarse. No obstante, diréis, bueno, pues como no nos lanzamos todos a las ventanas que dan hacia la catedral, porque era un lugar prohibido, lo que llamamos nosotros todavía ahora se llama el quirófano, porque era un lugar donde en la época de la guerra se había instalado el quirófano de sangre para las operaciones quirúrgicas de los que venían heridos del frente. Aquella era una zona a la que no podíamos acudir, por tanto, yo tengo que reconocer que mi visión del incendio de la catedral queda exclusivamente, si no es por fotografías, reducido a esa salida a la plaza y ver aquella antorcha ardiente a media luz y nada más. Pero claro, evidentemente todo el sentido de tensión, de drama, estábamos viviéndolo desde dentro. Nos tuvieron informados efectivamente toda la noche de cómo iban las cosas y allá sobre las 4:30 o las 5 ya se nos dijo no hay preocupaciones, eso está perfectamente controlado y no ha pasado nada, aunque es verdad que cuando estábamos saliendo, en algún momento oímos como unas explosiones en el interior de la catedral. Ya hicimos nuestras cuentas, se hundió la bóveda. Después ya nos dijeron no hay que alarmarse porque esos eran los cuerpos de madera que están cerrando las claves de las bóvedas y que al faltar arriba el sostén de lo que son las maderas quedaron liberadas y cayeron al suelo con gran estruendo. Los florones estos. Eran 8, cayeron todos ellos evidentemente y eso sí que nos alarmó, pero inmediatamente los expertos ya dijeron, porque desde dentro había gente que estaba observando cómo estaban las cosas, ya nos dijeron que no había que alarmarse, que las bóvedas estaba garantizado que no iban a pasar ningún riesgo mortal. Como así fue, y desde luego que la Catedral de León, la pulcra leonina, levantó la cabeza y hoy es una de esas joyas del gótico que seguramente en muy poquitos años Notre Dame en París pues volverá a brillar con el mismo esplendor y con la misma fe y con la misma magia con que lo ha hecho durante prácticamente casi 1000 años. Antonio Trobajo, deán del Cabildo de la Catedral Santa María de Regla, la Catedral de León. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros y que se repita. Bruto, amigo mío. He venido en cuanto he sabido que estabas en Roma. Casio, qué sorpresa. No me he movido de aquí. Ven, recuéstate. ¿Deseas un vino? Gracias, Bruto. Nunca osaría rechazar un vino de tus bodegas. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El Reino de León tuvo su origen en el de Asturias, al trasladarse la corte asturiana a la ciudad de León. En el año 910, al morir Alfonso III, el reino quedó dividido entre sus 3 hijos, en Asturias, Galicia y León. Ordoño reinó en León, si bien el reino quedó unificado de nuevo con Fruela a la muerte de sus 2 hermanos. Ramiro II es la mayor figura de la monarquía leonesa. Su reinado del año 931 al 951 fue de una febril actividad guerrera, realizando grandes conquistas. Reinando Alfonso IX, entraron a formar parte de la curia plena los representantes de la burguesía y de los ciudadanos. Estas primeras cortes se reunieron en abril de 1188. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos aquí en San Isidoro, este lugar maravilloso, y como hemos escuchado en este fragmento de un documental de televisión española, lo hacemos hablando del Reino de León. Un reino que ahora hablaré con nuestro invitado. Yo estudié, aunque nací en León, estudié y viví muchos años en Valladolid, pero me imagino que la educación que yo recibí en los años 70, 80 y 90 pues era muy similar, por no decir idéntica a la que se vivía en otros lugares de España, ¿no? En otras comunidades. Y siempre el Reino de León era como, bueno, no voy a decir de segunda división, ¿no? Pero siempre preponderaba, ¿no? la figura de Castilla sobre la de León. Queríamos hablar un poco de la historia de este reino con Ricardo Chao. Él es historiador, profesor, medievalista. Ha publicado, me lo ha traído aquí, lo tengo sobre la mesa, Historia de los Reyes de León, de Pelayo a Juan I, publicado por Rimpego.
Ricardo, bienvenido a Ser Historia. Pues encantadísimo de estar aquí con vosotros y sobre todo aquí en el corazón del Reino de León, que es San Isidoro, en mi opinión. ¡Viva León! Claro que sí. ¿Cuándo surge el Reino de León? Pues claro, aquí tenemos un problema, ¿no? Casi siempre se suele decir que en el año 910, cuando Alfonso III muere, bueno, se le continúa a su hijo primogénito, García I. Bueno, se puede decir que en realidad a los historiadores nos gusta mucho la historia compartimentada, ¿no? Dividirla así, decir, pues en el 910 acaba el Reino de Asturias y comienza el Reino de León. Sin embargo, en la época no lo percibieron así. En realidad, el reino seguía siendo exactamente el mismo, los reyes seguían siendo exactamente los mismos. Fue un cambio de capitalidad más. Hay que recordar que el Reino de Asturias tuvo veros cambios de capital. Y, bueno, ninguna crónica lo menciona como nada revolucionario y éramos asturianos y ahora de repente somos leoneses. Nada en absoluto. Por eso se habla muchas veces de reino astur-leonés. Pero sí que es verdad que a partir de este siglo X, de este año 910, comienza a ser cada vez más frecuente que empiecen a llamarlo así, que el rey diga que está reinando en León y luego ya se acaba convirtiendo en gentilicio y se llama así el reino, ¿no? Reino de León, reino de los leoneses. ¿La corte en aquella época era una corte itinerante o como sucede incluso con la propia monarquía en Castilla, claro? Sí, era una costumbre muy frecuente en esta época que la corte estuviera donde estaba el rey, pero sin embargo sí que en el caso de León queda la ciudad como una especie de capital ideal, aunque el rey se traslade y se supone que con él toda la corte, evidentemente, sí que queda siempre la ciudad como esa caput Hispania, que muchas veces llaman, incluso en alguna moneda, no recuerdo ahora, creo que de Alfonso VII lo llama así, a Legio Civitas Caput Hispania, ¿no? O sea, cabeza de Hispania, ¿no? O capital de Hispania. Entonces, además es una cosa también curiosa que no se ha solido reflexionar sobre ello, y es que León es capital, vamos a decir, desde 910 hasta 1230, en el que teóricamente acaba el reino independiente, y no hay después una capital clara. Hasta que llega Felipe II y pone la capital en Madrid, y ya estamos hablando de muy entrado el siglo XVI, no hay una capitalidad clara desde que de León pierde esa categoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces sí, queda ahí como se hacen aquí los principales actos, las bodas, los entierros, estamos al lado del Panteón de los Reyes, aunque el rey se mueva constantemente por cuestiones de guerra, por cuestiones diplomáticas, etcétera, siempre queda ahí la ciudad de León como esa casi Roma, podríamos decir en pequeñito, que da nombre al reino, igual que el Imperio Romano lo coge de la capital, y que, bueno, pues queda esa trascendencia, podríamos decir, ¿no? Porque lo comentábamos antes al principio del programa con Jesús Callejo, en todos los reinos en aquella época medieval estaban a la gresca, y también se nos ha vendido la imagen, ¿no?, de esa lucha interna con Al-Ándalus, con el califato, y sin embargo había muchos puntos de conexión y muchos elementos en común y muchos favores entre unos y otros. Claro, eso dependía mucho de las épocas, ¿no? Hubo épocas de convivencia, como es inevitable. Muchas veces tenemos la idea de que los musulmanes como que eran una especie de extranjeros que llegaron aquí, arrasaron con todo y se quedaron viviendo ahí, eran unos extranjeros, ¿no? Y que por eso se hace la reconquista, cuando en realidad eran igual de hispanos los musulmanes que vivían en Al-Ándalus que los que vivían aquí. Lo único que cambiaba era el tema de la religión. Hay que pensar, es una cosa que yo siempre, bueno, que hay en la cuenta lógicamente hace muchísimos años, pero cuando se les expulsó a finales del siglo XV, ellos llevaban casi 8 siglos aquí. Hay que pensar eso, o sea, es como si ahora vienen unos de fuera y nos echan y nos dicen que no somos de la tierra, que ellos habían estado antes. O sea, es que es tan absurdo como, claro, como hay, hay que recordar que cuando entran en el 711 los musulmanes, estamos hablando de unas 16.000 personas que entran, que luego, pues, entre la fuerza y por la convicción económica, porque la gente que se convertía al Islam no tenía que pagar ciertos impuestos, pues sí, sabemos que con el tiempo más o menos el 80% de la población se convierte al Islam, a un 20% siguen siendo los mozárabes, esos cristianos, pero claro, también hubo épocas en las que no hubo convivencia, sino que había una versión integrista del Islam y entonces se perseguía y se masacraba también a los cristianos, y por eso muchas veces huían hacia el norte y se refugiaban aquí en el Reino de León. ¿Cuándo fue la época de mayor expansión e importancia del Reino de León? Quizá cuando esos reyes, algunos recibían también el calificativo de emperadores, ¿no? Sí, claro. Yo, tengo bastante claro que el momento de mayor gloria a nivel territorial y de reconocimiento internacional es la época de Alfonso VII. Estamos hablando de más o menos mediados del siglo XII. Ahí el rey emperador de León llega a ser reconocido como tal, incluso en la mitad sur, casi podríamos decir, de Francia, la mitad costera sur, por una serie de circunstancias. Allí
estaba de conde un nieto de Alfonso VI, Alfonso Jordán, un personaje de estos de película, que es alucinante, o sea, y no hay ninguna monografía realmente buena sobre él, y que es un personaje fascinante. Nació en Tierra Santa, acabó gobernando, como digo, toda esa parte costera de Francia, y que viene aquí a la coronación imperial de su primo, de Alfonso VII, en la Catedral Románica de León, que ya no existe porque se tiró para hacer la actual gótica, y ahí, pues eso, las crónicas dicen que el Reino de León en ese momento, el Imperio de León, llega desde Finisterre, podríamos decir, desde Galicia hasta el río Ródano, es decir, casi hasta la ciudad de León en Francia, ¿no? Fíjate que es una de las épocas de mayor expansión, de mayor importancia, y si te parece vamos a escuchar un corte, que creo que lo tenemos preparado, ¿no, Fermín?, de Juan Pedro Aparicio, escritor leonés, un perfecto conocedor de la historia del lugar en donde nos encontramos, en León. Vamos a escucharlo y luego comentamos. El Reino de León, el Reino asturleonés, tuvo más de 500 años de vida independiente como Estado, 200 de ellos en Asturias, más de 300 en León. Es demasiado tiempo como para no haber dejado una huella significativa en la vida nacional. ¿Por qué, pues, su escasa visibilidad actual? La Enciclopedia Británica puede ayudarnos a entender, al menos en parte, este misterio. En entrada referida a León, entre otras cosas, se dice: la historiografía moderna española, o sea, los historiadores españoles, preocupados frecuentemente por justificar el separatismo medieval de Castilla, han procurado definir al León medieval como un tipo de estado arcaizante y bizantinizado, presto al compromiso con los moros. La evidencia de esto está lejos de ser convincente. León llevó con éxito la lucha contra el califato y parece ser el primer reino peninsular que desarrolló instituciones populares parlamentarias. Así dice la Enciclopedia Británica. Parece que si lo dice la Enciclopedia Británica tiene más empaque y no hacemos caso si no pone ahí, ¿no? Pero realmente lo que comenta Juan Pedro Aparicio es cierto. ¿De dónde viene, Ricardo Chao, y tú como historiador medievalista, esa escasa visibilidad que acabamos de escuchar del Reino de León? Pues es muy sencillo, tiene un nombre, se llama presentismo, y es interpretar la historia desde el presente. Hoy en día León, por desgracia, no queda nada a nivel nacional más que como apellido de una comunidad autónoma, y que muchas veces solo queda como un nombre ahí honorífico y poco más. Y entonces, desde esa perspectiva es como se interpreta la historia. Entonces, mucha gente, yo me he encontrado incluso alguna vez, no sé si fue en Cáceres, una vez que hablaba yo del Reino de León y me decía la gente de allí, dice, pero ¿qué es? ¿Que al final hubo un reino en cada provincia? Porque ya identifican León solo con una provincia, y entonces pues es la visión que hay en España. Y luego, aparte, tampoco los leoneses hemos hecho mucho por vender nuestra historia, que es curioso, ¿no? Sobre todo teniendo el reino más poderoso de lo que es de la plena y la temprana alta Edad Media, ¿no? Y sin embargo, pues ahí ha quedado un poco relegado al olvido, y ya digo que es muchas veces porque se lee la historia desde el presente. Entonces, y en la época de máximo esplendor, ¿qué parte de la península ibérica abarcaba el Reino de León? Bueno, León, Salamanca, Zamora, Galicia, Asturias, la mitad norte de Portugal, que además se independizó más o menos por esa misma época. Hay que recordar que tanto Portugal como Castilla son hijos del Reino de León. Y, pues lo que es la parte de Castilla la Vieja, ¿no? Podríamos decir, hasta el País Vasco. Luego estaba el reino o la Corona de Aragón, que ya iba incluyendo también a Cataluña, a los principados catalanes, que todavía ni siquiera tenían ese nombre, pero bueno, esa es otra historia. Pero que, en cualquier caso, reconocían al rey de León como emperador, incluso algunos de estos reyes estuvieron, el rey de Navarra también, estuvieron en la coronación imperial de Alfonso VII aquí en León. Un poco de cainismo sí que ha habido, ¿no? A lo largo de las últimas décadas. O esto es algo que se ve en la historiografía, tiene un momento a partir del cual comienza a ver cómo León nos olvidamos de ello. Pues es muy temprano en realidad, porque ya son las crónicas de Alfonso X el Sabio el que empieza a relegar a León. Alfonso X el Sabio prefiere escribir la historia de su reino desde Castilla y olvidándose de los reyes de León. Y entonces no tiene ningún empaque, ningún empacho en reescribir esa historia y empezar a llamar castellanos a reyes de León y hacerse una historia mitológica, podríamos decir, de Castilla, como ese mito de la independencia con Fernando
Hernán González, y bueno, toda una larga serie de hechos que sería muy largo traer aquí. Y entonces, bueno, pues empieza con esa mitología, esas leyendas, que cuando no las hay muchas veces directamente se las inventa, empieza ya ese discurso de Castilla igual a España, Casti-España, que dice precisamente Juan Pedro Aparicio, y que es un poco lo que nos ha llegado hasta hoy. Hoy en día yo creo que ya empieza a cambiar la cosa, afortunadamente, gracias al avance del conocimiento histórico. Un conocimiento histórico que intentamos hacer en este programa en 2 horas repletas de historia. Estamos acabando prácticamente el primer bloque de hora y media aquí en San Isidoro, en León. Lo estamos haciendo conociendo ese reino de León, esos entresijos de este maravilloso reino de León, de la mano de Ricardo Chao, historiador, profesor medievalista, colaborador de la SER también aquí en Radio León, y autor de este libro que recomendamos a todos, Historia de los Reyes de León, publicado por Rimpego. Ricardo, como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por recordar este reino injustamente olvidado. Apenas quedan unos segundos para llegar al boletín de las 3 de la mañana, las 2 en la Comunidad Canaria. Todavía nos queda un bloque más de programa, casi media hora, para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. Dice Al-Kipti que la copa que dicen los cristianos que es la copa del Mesías, la paz sea con él, utilizada durante la celebración con sus seguidores, que Dios sea misericordioso con ellos, se encontraba en una de las iglesias pequeñas que están en los alrededores de Jerusalén. Pedimos a Alá que la reintegre al país del Islam. Y allí estaba la copa, bajo la protección de algunos rumíes valientes, que habían juramentado su protección, oculta tras una doble cortinilla, en un nicho entre las paredes, lejos del alcance de la vista. Sobrecoge escuchar este texto en la voz de nuestro compañero Julio López, un texto que nos retrotrae a un momento de la historia, al momento del pasado, muy vinculado al lugar donde estamos, León. Estamos en San Isidoro, hablando de esta ciudad maravillosa, de su historia, del reino de León, de sus monumentos. Al principio del programa decía que sobre la mesa tenemos una réplica de ese cáliz de Doña Urraca, una joya increíble del siglo X, que hasta hace relativamente pocos años era tenida como una joya extraordinaria dentro de la historia del mundo del arte, pero que también por detrás parece que subyace una historia no menos apasionante y sobrecogedora, que hunde sus raíces casi en el corazón y en el pensamiento y de alguna manera en las razones que nos llevan a pensar y a sentir y a vivir de una manera casi trascendental en este siglo XXI. Margarita Torres, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Margarita Torres es medievalista, es profesora de Historia Medieval de la Universidad de León, y hace 5 años publicó este fantástico libro, Los Reyes del Grial, en donde nos hacía viajar en el tiempo, como decía ahora, para conocer prácticamente a partir del siglo V la historia de un cáliz, la historia de una copa, cuyos momentos quizás más importantes comienzan en Jerusalén. ¿No es así, Margarita? Sí, la verdad es que es la historia de un viaje fantástico, de un viaje que no solamente nos ha cambiado la vida a los autores de la investigación, a José Miguel Ortega del Río y a mí. Siempre se me olvida mencionar a José Miguel. No. Pues tiene mucho mando en plaza, Chechu, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Pero también yo creo que nos ha cambiado un poco a todos,
porque lo que comenzó como simplemente un estudio más de los, tú lo sabes perfectamente, de los estudios rutinarios, que los profesores de universidad pues estamos un poco obligados, entre comillas, porque es un placer, ¿no? Pero hacer esa parte de investigación que tenemos todos los docentes, vinculado en este caso a unas piezas que se conservan en San Isidoro de origen islámico, pues lo que era un trabajo rutinario entre muchos otros trabajos semejantes, acabó siendo una aventura que, como digo, nos cambió la vida a nosotros y yo creo que ha cambiado la vida a mucha gente a partir de ahí. Y que, como bien dices, tiene que ver y hermana nuestra ciudad con un lugar tan especial, tan sagrado por tantas razones como es la ciudad de Jerusalén. En ese documento que escuchábamos ahora nos hace referencia de una manera muy clara al cáliz de la última cena, que está precisamente identificado, según vosotros, con esa ubicación en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro. Sí, esto fue curioso porque, fíjate, tanto Chechu como yo, Chechu es historiador del arte y él había trabajado más arte moderno y contemporáneo y yo me había dedicado a cosas bastante más alejadas, en principio a lo que es el Reino de León, la nobleza, la guerra, las relaciones con el Islam, pero más en mundo tardo antiguo, alto medieval, es decir, no tenía ni una sola publicación vinculada con historia de la Iglesia ni cosa semejante. Y para nosotros, pues el Grial, todo lo que es el mito de la Copa de Cristo y las leyendas medievales, evidentemente, el Grial es una creación mítica medieval que se basa en el descubrimiento de la Copa de Cristo, esto hay que decirlo, pues no era nuestro tema de investigación, ni el suyo ni el mío. Pero cuando nos metimos a fondo en el tema, por razones que si quieres luego desglosamos un poquito más en detalle, la verdad es que sí que nos chocó mucho descubrir cómo desde que existen los primeros textos cristianos, a partir del momento, como bien sabes, en que cesan las persecuciones, que fueron dramáticas, a finales del siglo III, ya en el IV se estabiliza primero como religión lícita y luego ya como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo, cuando comienzan esos textos a ver la luz, a eclosionar, siempre se dice que la copa que se venera como la Copa de Cristo, evidentemente ninguno estuvimos con Jesucristo y los apóstoles en la cena, pero la que veneraban esos cristianos primeros se encontraba en Jerusalén y se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro, como bien dices. Es más, hay textos de peregrinos tan alejados de España y de lo que es incluso los territorios de Palestina de aquel momento, como pueden ser territorios anglosajones, como puede ser, por ejemplo, Adomnan de Iona, que es un monasterio anglosajón, que dicen que la copa tenía incluso un espacio propio en esa iglesia del Santo Sepulcro que denominan Capilla del Cari de Cristo o Excedra cum calicem Domine, se dice literalmente. Es más, se atreven incluso a dibujarla y ese texto pasó a otros grandes autores. Lo podemos encontrar en Beda el Venerable, en Padres de la Iglesia, y siempre esa presencia del cáliz durante esos primeros momentos en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, casualmente hasta un momento que es mediados del siglo XI. Es la importancia de esos documentos directos, indirectos, porque hay que decirlo. Estos documentos del que hemos leído, ahora escucharemos otro de los pergaminos que estaban en la biblioteca de Al-Azhar en el Cairo, son copias posteriores. Sí, la verdad es que son textos que proceden del siglo XV. Esto es muy importante también comentarlo, porque cuando hablamos de estos textos que aparecen fruto de la casualidad, porque no se iba buscando nada parecido, pero aparecen en Egipto, que es un país que curiosamente acaba hermanado con León y casi se podría decir desde la antigüedad con Egeria. Es decir, tenemos muchos más lazos y tú lo sabes mejor que nadie, Egipto, León, de lo que a primera vista pareciera, ¿no? Yo soy el último lazo casi, ¿no? Pues la verdad es que cuando surgen estos textos y surge esta aparición de esta información tan maravillosa, a nosotros nos sorprenden una serie de cuestiones muy particulares. Por ejemplo, nos sorprende que aparezcan en documentos del siglo XV. Las crónicas se copiaban. Las crónicas están muchas veces perdidas. Conocemos textos de Aristóteles, pero tú lo sabes, no tenemos un solo escrito de puño y letra de Aristóteles, sino que lo que tenemos son los textos que cronistas, historiadores, literatos, filósofos... Copistas medievales que hacían en los monasterios. Exactamente, pero no tenemos textos de Aristóteles, igual que no los tenemos de Platón, igual que no lo tenemos de mucho. Copiar es una forma también de ejercitarse, y de ejercitarse en la caligrafía. Cuando estos diplomas aparecen, estos textos aparecen y evidentemente corresponden, como digo, al siglo XV, en ellos se habla del reino de León, se habla del rey de León. En el año 1480, 1500, números redondos, un egipcio no habría oído jamás hablar del reino de León, por lo tanto está copiando un texto anterior. Entre otras razones porque la grandeza del reino de León, antes se comentaba, es de siglos previos al siglo XV. Es como si nosotros ahora habláramos de la grandeza, no sé, del rey de Etiopía.
en el siglo XV o en el siglo XVI. Es algo totalmente ajeno, por lo tanto estamos copiando algo que estamos viendo y que evidentemente nos remite a un cronista que es Al-Kifti, que es coetáneo de los tiempos de Saladino. De hecho, fue médico, es una persona muy destacada, es un sabio de los tiempos de Saladino. Entonces, esa crónica medieval fue copiada posteriormente. De hecho, de Al-Kifti se conservan obras también copiadas y las tenemos en Egipto, está por ejemplo en la Biblioteca Británica, las tenemos en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge y en muchos otros lugares. Y se conservan obras de Al-Kifti. Pero este texto en concreto, del siglo XV, es copiado de una obra que todavía no sabemos cuál es, probablemente como un ejercicio de caligrafía, que pero para nosotros nos cambia todo. No quita valor a la esencia, al contenido que hay en el texto, que es quizá uno de los argumentos también que se ha achacado contra vosotros, ¿no? Es que es una copia moderna, ya, pero lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a poner en duda los textos de Aristóteles, de Platón, de cualquier filósofo de la época clásica, porque no tenemos textos auténticos de aquella época del siglo V, IV, antes de nuestra era, sino que son copias medievales. Pues desde luego que no. Pero quizás lo más apasionante de todo es la realidad un poco que trasciende, ¿no? Es una pieza, en definitiva, pues con grandes titulares, podemos decir, es el cáliz de la última cena, está en León, ¿no? En San Isidoro. Yo recuerdo esas portadas en la prensa de Estados Unidos, las que aparecimos Raquel y yo, porque coincidió que cuando yo estuve viendo el cáliz de Doña Urraca, había un fotógrafo de prensa internacional que luego pues vendió las fotografías a otros medios y aparecimos en Reino Unido, en Estados Unidos, en la primera página de muchos periódicos, mirando con curiosidad, ¿no? Y a través del cristal ese cáliz. Pero, como digo, no deja de ser, lo comentabas antes y quería insistir en ello, lo que en el siglo V, en el año 400 más o menos, se creía que era el cáliz utilizado en la última cena. Sí, nosotros en esto hemos sido muy rigurosos. Vamos a ver, griales y santos griales hay más de 200, hay más de 250. Evidentemente los hay que cuando se procede a datar la pieza de una forma más objetiva, más arqueológica, son del siglo XV, son del siglo XIV, son del siglo XIII, ninguno de ellos es de los tiempos de Cristo. Esta pieza, curiosamente, sí es coetánea. Arqueológicamente se puede buscar su tipología en modelos que corresponden con el siglo I de la era, es decir, sí es coetánea a Cristo. Pero es verdad que hay un vacío y hay que ser rigurosos, somos historiadores, no nos inventamos mitos, no cogemos santos inventados y de repente creamos una mitografía. Para nada, nosotros lo que hacemos es, evidentemente, dejar ese hueco que nos lleva desde el siglo I hasta el siglo V más o menos. Desde el siglo V ininterrumpidamente aparece el venerado como cáliz de Cristo en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, hasta el siglo XI. Entre el 1 y el 5 no tenemos datos, pero sí que es verdad que es curioso, al menos, o inquietante o sorprendente, que la parte superior de ónice, que es un material que los testigos que van a Tierra Santa y al Santo Sepulcro y ven ese venerado como cáliz de Cristo de la última cena allí, dicen el cáliz es de ónice, el nuestro lo es. Curiosamente coincide el material, pero sí que es verdad que nuestra pieza arqueológicamente es del 1 y eso le concede por lo menos ese momento de sentirte, pues yo creo que delante de algo que sabes que es muy especial, aunque es cierto, hay un vacío de unos siglos que ni nosotros ni nadie, y esto es importante, ni nadie con ninguna reliquia, excepto de tiempos más o menos históricos y contrastados, puede decir. El estado de nuestra hija, la cual, como sabes, padece de la enfermedad del flujo de la sangre y de la piedra, y habiéndonos aconsejado previamente por los médicos y por el muftí de Jerusalén, ordenamos que sea enviado el trozo de la piedra santa, la cual desprendió de la copa con una gumía. La esquirla tomada de la copa fue enviada a Saladino, que Dios se apiade de él, y tras la curación de su hija, después de imponerle el trozo de piedra sobre su cuerpo, ordenó que fuera guardada en una alacena en la casa de la riqueza. Escuchamos un nuevo fragmento, voy a decir, el texto de ese segundo papiro, en donde se redunda en más datos, en más información sobre ese cáliz de Doña Urraca, un cáliz del que tenemos constancia a partir del siglo X, creo que es. Del XI. Del XI, es verdad, del XI, y que de alguna forma redunda, como decíamos antes, en ese obsequio que llega a través de Denia al rey Fernando I el Grande de León. En esta ocasión, el detalle, el dato que proporciona es que
hay una esquirla, hay una ruptura en ese cáliz que también es visible en el cáliz que tenemos a pocos metros de nosotros aquí en San Isidoro. Eso prueba que estamos hablando de algo que se copia de un texto previo, porque en el año 1480-1500 no hay ningún cairota que se tome la molestia de venirse hasta León, preguntar en San Isidoro, oiga, buenas, ¿puedo ver un cáliz que se llama Doña Urraca? Espere, que lo voy a observar, me vuelvo a Egipto, voy a hacer una copia. Esto es absurdo si quiera plantearlo. Lo que le concede es una veracidad que es inquietante, como decía. ¿Por qué? Porque nuestro cáliz, que está protegido, es un cáliz realmente muy humilde. Si despojamos de todo el oro y todas las piedras preciosas, es una sencillísima copa. Es una copa, evidentemente, de Pascua, pero es una copa muy sencilla. Es como un bol. Es como un bol, sí, exactamente. Eso es, Nacho, es como un bol. De cereales. Suena así un poco frívolo, ¿no? Sí, pues como un bol de cereales. Es verdad, te cabe en la mano, y además, cuando lo tienes en la mano, realmente te das cuenta que no es algo extraordinariamente rico, sino que es algo como más de uso cotidiano, por así decir, vajilla buena, que diríamos. Pues lo más inquietante de todo es que ese pergamino segundo, que habla de tiempos de Saladino, habla de una esquirla, y el cáliz de Doña Urraca tiene una falla, que es una esquirla. Pero todavía más interesante, cuando se desmontó para hacer la réplica maravillosa que ahora tenemos gracias al Cabildo de San Isidoro y al museo delante de todos nosotros, pues se observó no solamente que faltaba esa esquirla, que a simple vista cualquier persona puede ver, sino que a mayores, con esas lupas y esos aumentos que tienen los orfebres, cuando se realizó la réplica, se observó que había sido fruto de un golpe con un objeto metálico en el único punto donde se podía sacar un fragmento sin romper completamente la pieza. Es decir, se golpea sabiendo que con eso te vas a llevar un recuerdo, por decirlo de alguna manera. Y también es cierto que el pergamino se habla de una familia, que es la familia de los Banu Aswad, y la familia de los Banu Aswad está muy vinculada con el Santo Sepulcro, y es una familia musulmana de origen egipcio, pero también muy conocida. Es decir, es como si yo ahora comentara de una familia, por ejemplo, muy conocida en el siglo X, como son los Banu Gómez, pero a ninguno de los presentes, a lo mejor salvo excepciones, les sonarían los Banu Gómez. Sin embargo, en el siglo X eran los árbitros de la historia peninsular. Pues un poco los Banu Aswad eran una de esas familias muy potentes en aquellos tiempos, en los tiempos históricos del siglo XI, y que después, en el siglo XV, aun siendo relevantes, no tenían esa altura. Por lo tanto, muchos más datos, y sobre todo algo también importante. Habla de una hija de Saladino. Saladino sabemos que tenía una hija a la que quería muchísimo, y sabemos por otras fuentes que efectivamente estuvo enferma, muy enferma, y Saladino pues llamó a todos los médicos conocidos para intentarla curar. Es decir, otras fuentes históricas contrastan este texto. Pero es que lo maravilloso, que eso es una cosa que nosotros quisimos poner, y si me lo permites, Nacho, quería hacer hincapié en eso. Al final del libro, al final del texto, y sobre todo circulando por la red, porque el conocimiento tiene que ser libre, no pertenece a nadie, pertenece a todos, y así debe de ser y debe de circular. Tiene a disposición quien quiera y quien sepa leer árabe, quien quiera tiene esos textos. Es decir, nosotros no ocultamos nada. Los textos están ahí. Cualquier persona que sepa leer árabe puede leerlos, puede estudiarlos, puede ahondar en ellos y, sobre todo, puede darse cuenta que dice lo que dice. Es decir, puede haber un matiz de dio por entregó. Ya sabemos que a veces las traducciones pueden equivocarse en algún matiz, sobre todo en lenguas semíticas que son extraordinariamente complejas. Pero cualquier persona, le invitamos desde aquí que sepa leer árabe, por favor, que se baje esos textos y los lea. Si me permites, voy a contar una anécdota. Yo proporcioné a varios amigos egipcios fotografías de los pergaminos sin decirles absolutamente nada de cuál era el origen, a qué pertenecía, cuál era el contexto en el que habían sido descubiertos, absolutamente nada. Yo les dije sencillamente, un musulmán y un cristiano, les dije, traducidme por favor lo que leéis. Los dos coincidieron en que era árabe antiguo, no era el árabe egipcio que ellos leen o hablan en la actualidad, pero el texto, bueno, pues tendría que decir que es el 98-99% el mismo que aparece publicado en el libro Los Reyes del Grial, de Margarita Torres y José Miguel Ortega, no se me olvida, y que también fue traducido al inglés. Esta edición inglesa, Los Reyes del Grial, Kings of the Grail, la compré en la Universidad Americana del Cairo hace unos años, me llamó muchísimo la atención. Digo, mira, el libro de Margarita, lo voy a comprar. Y la única diferencia que había entre esas dos traducciones, entre el musulmán y el cristiano, es que el cristiano, el término para apóstoles, utilizó precisamente el término apóstoles, al castellano tal y como lo entendemos nosotros, y el musulmán, que no está familiarizado con esa terminología, utilizó amigos o seguidores.
O sea, pero el sentido es exactamente el mismo. Ya como última pregunta, Margarita, seguro que muchos de los que nos están escuchando y muchos de los que se han leído el libro no, pero ¿cuál es la razón por la que ha permanecido misteriosamente oculto, sin conocimiento de prácticamente nadie, la existencia de este grial en San Isidoro? Pues mira, voy a hacer una maldad muy grande, Nacho. Les voy a poner deberes a todos los oyentes, si me dejas. Claro que sí. A ver, oculto, estamos hablando de una sociedad medieval que es el 90% analfabeta, tú lo sabes. ¿Cómo entra la información? A través de los ojos, escultura, pintura, etcétera, a través de los oídos, sermones, cantares de gesta, etcétera. Y una pequeña minoría accede a los textos. Y además suelen ser carísimos. Solamente una serie de datos voy a poner encima de la mesa. Primero, en el Panteón de San Isidoro tienen ustedes unas pinturas hechas apenas 10, 15, 20 años después de la llegada de esta copa, en la que se ve la copa desmontada, se ve el cáliz. No se ve la cáliz de Doña Urraca, se ve la copa desmontada, es decir, la copa de ónice entregada por un supuesto santo allí presente, que es Marcial de Limos, a Jesucristo. Por lo tanto, están viéndola y representándola. Segunda cuestión importante, el rey de León, Fernando II, cambió el itinerario cultural más importante del mundo en su tiempo, que es el Camino de Santiago, para hacerlo pasar por delante de la Colegiata de San Isidoro. ¿Por qué? ¿Qué hay en San Isidoro para cambiar todo el Camino de Santiago y hacerlo pasar por aquí? Tercero, vamos a llamarlo así, mecenas de Chrétien de Troyes, que es el primer poeta que recoge la historia mítica del Grial, es Felipe de Alsacia. Felipe de Alsacia es el cuñado del rey de León, Fernando II. No perdamos de vista ese detalle, que es muy importante. Y cuarto y último, hay una relación extraordinaria entre los príncipes, las infantas, los reyes y emperadores de León en el siglo XII y Jerusalén, Tierra Santa, y por supuesto podemos ver muchos más lazos, como tú decías, con Oriente de los que a primera vista parece. No está oculto, estuvo siempre a la vista, pero para quien sepa leerlo. Es una historia fascinante, es algo que a mí me ha cautivado hace años cuando se la escuché por primera vez a Margarita. Tuve la oportunidad de leer su libro y luego seguir las pistas, ¿no?, que dejaba a través de esas imágenes y sobre todo pues el lugar tan maravilloso en el que nos encontramos, San Isidoro de León. Margarita Torres, profesora de Historia Medieval de la Universidad de León y, no lo he dicho al principio, concejala de Cultura. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Cuenta la leyenda que en las tardes de abril solía deslizarse, blanco y reluciente por las aguas del Bernesga, un cisne, ave de tierras nórdicas y frías que, según escribió un cronista local, dejó de anidar en estas latitudes a la muerte de Alfonso IX, último rey de León. Desde entonces, la voz del viejo reino se pierde en el fragor de la historia de España, por más que su espíritu perviva entre sus gentes. Y aunque nada dijeron los cronistas sobre que el cisne había de volver, ahora, tantos años después, se le ha visto de nuevo con la luz de la tarde declinando sobre el río. Dicen que es como un cestillo cargado de la nieve inmaculada de las montañas leonesas, esas que alimentaron comunidades de aldea, concejos, fueros, cortes, emanaciones de una misma fuente que han logrado mantener vivas a través de los siglos las raíces del gran árbol de la libertad. No quería acabar este programa sin escuchar la maravillosa voz de Juan Pedro Aparicio, esta historia, esta leyenda que nos hace viajar una vez más en el tiempo al pasado para lo maravilloso que fuimos aquí en este Reino de León, no solamente por parte de los leoneses, sino también de esa historia que a tanto nos une y tanto nos apasiona. Este programa no hubiera sido posible si no hubiera sido por la ayuda del Ayuntamiento de León y de la Diputación de León. Quería dar especialmente las gracias a Olga Beberide, directora de Radio León, y a Ana García, también de Radio León, a los mandos de esta máquina del tiempo. En esta ocasión han estado nuestros compañeros Nacho Díez y Javier Llano. Y como siempre, en la producción, Fermín Agustí, que no es leonés, pero lo vamos a bautizar dentro de poco. Ana Caballero, que sí que es leonesa. Un aplauso para ella, por lo menos.
que es la que nos lleva las redes sociales. Y como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes que han llenado esta sala del Pendón aquí en San Isidoro. Como siempre, delante del micrófono, su humilde servidor, Nacho Ares. Les esperamos la semana que viene aquí en Ser Historia para intentar hacer precisamente eso, un poquito más de historia. Hasta la semana que viene.